Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 54. En el día de hoy vamos a estar hablando de cositas bastante interesantes. Os recuerdo, como siempre, que esto se hace en directo y lo podéis ver en mi canal de Twitch en directo, y si no, pues lo subido. Vamos a hacer, obviamente, un repaso de la League of Legends EMEA Championship Europa, la cual ha acontecido ahora mismo. De hecho, no es Europa, es MENA, Middle East, North Africa, con Europa. O sea, es EMEA, Europa, Middle East, North Africa. Luego, las novedades de la season del LoL, que tanto están en inglés como en castellano, por lo cual veremos de las dos formas a ver si hay alguna cosa extra. Las skins de T1 ya han sido anunciados qué campeones tendrán skin. El Team of the Week 2, esta vez coincido bastante con Ship Esports, pero no del todo. Repasaremos el bingo que hicimos a principio de año con cosas que ya nunca voy a poder cumplir y cosas que ya se han cumplido. Y Sky han hecho bastantes entrevistas interesantes en la League of Legends EMEA Championship, por lo cual vamos a ver alguna de ellas que puede estar bastante guay. Y creo que no tengo nada más que decir en cuanto a intro del podcast. Como siempre, como sabéis, cuando empiezo el podcast siempre os cuento un poquito how, how it was my life. ¿Cómo se diría? ¿Cómo fue mi semana pasada? Traductor de Google. ¿Cómo se diría eso en inglés? De español a inglés. Os cuento cómo fue mi semana pasada. Ah, how my last week was, claro. Porque le meto el it, si luego voy a decir las weeks, que ya es un sujeto como tal. Soy tonto, que lo que. Eh, y pues a ver, el último podcast, si no me equivoco, fue el lunes o martes de la semana pasada. Pues la verdad es que no ha pasado muchas cosas en mi semana. Me... Mucho trabajo. Tuve mucho trabajo. Y poco más. Dentro del trabajo trabajé. Tuve mucho trabajo. De trabajo de verdad. Y luego. O sea, de trabajo de verdad. Mi trabajo principal. Y luego también tuve que ir al postpartido, que es mi segundo trabajo, ¿no? Al margen de eso, tuve un viernes y sábado bastante movidos. Viernes entré a trabajar a las 9 de la mañana, por lo cual me levanté a las 8. Fui de 9 a 5. Salí, me vine, me duché y me fui a Vigo de 6 a 2 de la mañana a jugar juegos de mesa. Me lo pasé genial, jugué un montón de juegos de mesa súper divertidos. En una tienda que hay allí que pagas y juegas. Luego volví para casita, me acosté sobre las 3 y 20 más o menos, y me levanté a las 7 de la mañana. Dormí como unas 3 horas 50 minutos aprox. Porque tenía que trabajar, me levantaba a las 7 para entrar a trabajar a las 8. Estuve trabajando de 8 a 5, a las 5 y 5 me fui, me vine para casa y totalmente histórico, hablé con ChatGPT la forma más óptima de poder echarme siestas. ¿Y qué tenía que comer? Porque tenía que estar despierto para ver los partidos, para luego ir al postpartido, y después del postpartido me iba de fiesta con mis amigos. Y no quería tener sueño, además tenía que conducir. Muy bien. El pacing fue, llegué, me duché, trararara, me vi el segundo mapa del Eretis G2 porque el primero no lo pude ver en directo, lo vi luego en diferido. Me eché una siesta de 20 minutos. Me vi el primer mapa del Koi Giants, me eché una siesta de 20 minutos. No, merendé, me eché una siesta de 20 minutos. Me vi el segundo mapa, me eché una siesta de 20 minutos. Me vi el tercer mapa cenando, me eché una siesta de 20 minutos. Me vi el G2 Heretics a por 2 antes de empezar el postpartido. Hice el postpartido. Acabé el postpartido, me cambié, me fui de fiesta y me tomé 3 aguas, o sea, 2 aguas, una Coca-Cola y un bocadillo. Y a las 4 me volví a casa o algo así. Totalmente histórico, no tuve nada de sueño. Eso sí, al día siguiente, full resaca el domingo, ¿eh? Resaca de nada, no bebí, pero de cansancio, de haber dormido en 2 días 10 horas. Y como el sueño no se recupera, pues te vas haciendo daño a ti mismo. Y creo que poco más hice, ¿no? Porque domingo fui a jugar al vóley. Lunes fui ayer que tuve que trabajar y no hice más que trabajar y luego estar por casa haciendo ejercicio, grabando TikToks y cosas. Y hoy ya es martes, así que nada. Vamos ya con el primer tema que le tengo muchas ganas porque salió ayer y no lo vi porque quería verlo con todos vosotros. Y es este. Las novedades de la Season 3. Buenas. Pablo y Andrei grabaron el pasado 28 de Lo julio vamos a su ver primero en español y luego le echamos un ojo en inglés a ver si en inglés dicen alguna cosa distinta, ¿vale? actualización de desarrollo donde hablaron de lo que hay previsto para los próximos parches y también comentaron un par de funciones que estamos preparando para el futuro del LoL. Pero primero, la temporada 3, donde vamos a fusionar personajes e historias de Noxus y Spirit Blossom como LeBlanc, Yunara, Takan y Xin Zhao, que tendrán un papel fundamental mientras avanzamos en el lore. Además, tenemos muchas ganas de volver a China este año, donde celebraremos los 15 años de Worlds y regresaremos al mapa base de la Grieta del Invocador. Nos ha encantado ver vuestras reacciones a los mapas ¿Cómo que nuevos, así regresaremos que al mapa base? O sea, ¿van a quitar los cambios que hacen pequeñitos entre seasons para este último season o cómo? los fans de ellos no os preocupéis porque tenemos más sorpresas preparadas. ¿O se Y refieren a ahora las skins hablemos de algunas simplemente? cosas que veréis muy pronto en el juego. Empezamos con Xin Zhao, porque muchos os habéis preguntado por qué forma parte de Spirit Blossom sin que su nueva apariencia aparezca en el juego, y es una muy buena pregunta. Xin es uno de los junglers más populares y acaba de cumplir 15 años.
y aunque ha recibido mejoras jugables con el tiempo, su aspecto y animaciones siguen anclados. Pero a en quién el le mola pasado. Xin Zhao, tío. Jugar con Muchos él es un campeones coñazo y jugar contra él aún también más. necesitan una Simplemente está actualización fuerte. visual y estamos trabajando en el roster para renovarlos y encajarlos en una temporada coherente. Por eso queríamos actualizar visualmente a Xin Zhao, Vale. similar a lo que hicimos con LeBlanc a principios de La año, actualización de Xin ya Zhao, que ok. sigue siendo relevante en la historia de este 2025. Su jugabilidad queda intacta porque creemos que su kit sigue funcionando bien. Además, todas sus skins se han actualizado y los aspectos que estaban retirados se desbloquearán durante 2 semanas entre los parches 25.17 y 25.18, así que si queréis conseguirlos, este es el momento. Las skins Comando Imperial de Xin Zhao también han Barbaridad, nos van a vender las skins de Xin Zhao que valen 15 550 céntimos por 3,50 €, pero podéis seguir comprándolas a precio reducido Ojalá tan baratas. hasta que se active la renovación de Xin Zhao en el parche 25.17. Y también tendrá una nueva skin épica. Y luego te que haces lo mítico saldrá del FOMO de comprarlas baratas porque luego va a subir de precio. Qué barbaridad. Tío, tengo las gafas sucias. Un segundo, por Dios. Vale, ya está. Me pongo esto y escucho mientras me limpio las gafas. No, me jode lo de tener que quitarme los cascos. Me van a los in-ear, no me hacen daño. Son súper cómodos, se escuchan mejor, todo bien. El único problema, me tengo que quitar los cascos para moverme. adelante en el acto 1 de la Season 3. Sobre skins, Silas y Mel recibirán aspectos de prestigio en la tienda mítica y German Cuarto y Zoe los obtendrán con el pase de batalla en los actos 1 y 2 respectivamente. También vamos a posponer la skin de Viego Exaltado para el año que viene porque queremos tomarnos más tiempo para perfeccionarla. Y para O sea, no va a todos sacar los skin Team exaltada Víctor, este tenemos año. buenas noticias porque Víctor Heraldo de las Máquinas saldrá en el parche 25.19 y se lo regalaremos a todos los fans del campeón que tuvieran Maestría 5 superior con él antes del 4 de agosto. Si no, estará disponible en la tienda de todas formas. Ah, ya pasó. Además, Joder, hay no sé una si tengo pequeña Maestría mejora 5 en los con él, pases creo de que no. batalla porque son algo más difíciles de completar de lo que pretendíamos, así que vamos a bajar los niveles del pase de 50 a 48. El tiempo necesario entre niveles sigue igual, solo se completará un poco más rápido y no eliminaremos recompensas del pase, simplemente lo condensamos un poco. También añadiremos algunos emotes e iconos en la tienda mítica que antes solo se podían conseguir completando los pases de batalla del TFT, para que podáis volver a conseguir algunos de los emoticonos favoritos. Una pausa. Bro, mirad qué pedazo de funda de gafas comprada en Japón. Asuka Langley Soryu. O sea, la de los reveals. Qué pedazo de funda, bro. Seguimos. De años anteriores. Vale, o sea, el resumen de esto es cosas que no nos interesan. Ahora a ver si viene lo importante. Efectivamente, vuelven los Doombots. Otra cosa que no me El año interesa. pasado, cuando lanzamos nuestra IA de bots mejorada, mencionamos que podría tener otras aplicaciones en modos PvE que utilizan bots, y vimos que muchos os preguntabais cómo sería cierto modo PvE con esa inteligencia artificial. Los bots malditos os enfrenta a vosotros y a otros 4 jugadores contra un Veigar aún más malévolo, armado con algunos de los bots más maliciosos que hemos creado, con el objetivo de sobrevivir y defender vuestro nexo. Tiene bots nuevos, un jefe nuevo, modo de dificultad nuevo. I'm so sorry, pero no me interesa. Los únicos modos de juegos que me interesan son afuera de la grieta normal, ¿eh? Y contando Aram, que no me interesa una mierda. Arena, Swarm, que es Enjambre, y creo que poco más. A lo mejor alguno rollo el de Odisea estuvo bien, pero ya. Arena y Enjambre. Lo único que quiero que metan en League of Legends. El resto lo pueden quitar todo. Que dejen Grieta, Arena y Enjambre. Y bueno, y TFT. Grieta, Arena, Enjambre y TFT. Y quitáis todos los modos de juegos y nunca más vuelve ninguno más, tío. Se quedan esos 4 permanentes. Y ya está, tío. Nuevas maldiciones y misiones. Incluso hicimos que el gancho de Blitzcrank Bot empujara a los súbditos. Bueno, y los camorristas del mercado negro, ¿no? Los macarros del mercado oscuro. Eso también estaba muy bien. Así que disfrutadlo. Antes nos decíais que Doombots no era lo suficientemente difícil, así que creamos los Trials of Doom, que es un desafío único por parche con obstáculos que tenéis que superar luchando contra bots más duros. Por ejemplo, acumulan maldiciones durante la partida o que todos los bots tengan la pasiva de Veigar. También sabemos que os preguntaréis, ¿volverán otros modos antiguos? Y la respuesta por ahora es, quizá. Volverá Dominion, volverá Dominion. No tenemos planes inmediatos de reintroducir otros modos, pero estamos abiertos a explorarlo y si lo hacemos, os lo diremos. Mientras tanto, estad atentos para partidas realmente malditas contra esta IA. ¿Qué tal, Gianmarco? Y si queréis saber más, hay un blog ya disponible que explica todo lo relacionado con esta actualización de Doombots. Cambiando de tema, queremos que el LoL sea un juego sano y vibrante. ¿Y eso qué Aunque significa? Los modos son una forma de hacerlo, también tenemos Estoy que seguir súper taponado, mejorando la tío. experiencia de los que ya jugáis, pero también de los nuevos o de los que regresan. Por eso tenemos una actualización especialmente grande que creemos que ayudará a los jugadores WSD, en ¿no? particular. Los controles WASD Era visto. o WASD, o como lo digáis.
Hemos descubierto que muchos de estos jugadores que llegan o vuelven al LoL tienen bastantes dificultades con los controles, ya que el clic para moverse no es algo a lo que estén acostumbrados Oh, y les tira para a mí me atrás. parece una tontería, tío. El click para moverse es la cosa más fácil de acostumbrarse del mundo. Que el WSD es mejor, obviamente, pero el click para moverse no es una excusa para no jugar al LoL. Incluso a muchos que pensamos que les encantaría el juego. Así que estamos introduciendo WASD como un formato de control alternativo para que los nuevos lleguen más rápido y fácilmente a las partes divertidas del LoL. Darcy y Dean, la productora y el diseñador del WASD en el LoL, nos comentan que llevan un tiempo trabajando en el proyecto y que su objetivo es que jugar sea más intuitivo para quienes lo han ¿Cuándo probado sale por eso? primera vez o vuelven, sin cambiar Esto hay ni que hacer que el comentarlo ahora, LoL ¿eh? sea el LoL. Y A ver como cuándo acaban de hablar jugadores de de ello. toda la vida y usuarios del point and click durante años, han intentado que ambos tipos de controles se sientan bien en todos los rangos, campeones y mapas. Para garantizarlo, han recogido millones de comentarios de nuestro equipo de playtest, de jugadores nuevos y de jugadores profesionales recientemente en el MSI. Y ahora estamos Yo preparados siempre he dicho para que el WSD recopilar es lo más anti-aura comentarios del de LoL. todos Nah, vosotros no lo en es. el O VG. sea, el WSD lo que te da es muchísima mejor control y habilidad y demás. Hay que ver cómo se implementa, pero por ejemplo, en el Wild Rift estaba lo del joystick y quitear con los básicos, que de hecho es que aún es peor, porque es justo al contrario de la esencia del LoL. No estoy de acuerdo. La esencia del LoL no tiene nada que ver con los controles, tiene que ver con cómo se juega y demás. Lo único que hace el WSD es facilitar las mecánicas, creo yo. Vaya, la esencia del LoL es más los personajes y los kits de cómo se juega y el mapa y el estilo de gameplay y demás. No creo que clicar o no clicar no sea esencia del LoL. Obviamente, hubo una época donde clicar era muy importante para los pro players, que fue en esa brecha de después de 2013-14, donde empezaba a crearse el competitivo, hasta 2016 más o menos, que se superasentó. Esos 2 años de 14, 15 y 16, más o menos, ahí esa temporada fue donde se hablaba mucho de los APMs, de los clics y todo eso y de los conocimientos, porque fue cuando se empezó a profesionalizar el LoL. Y ahí sí era muy importante eh, clicar en el LoL. Y ahí sí que era muy importante los controles del LoL, porque se estaba haciendo las bases del juego, de las mecánicas, del individualismo, de las uno contra uno, de los tradeos en línea y demás. Después de eso ya da un poco igual. Todo el mundo tiene el mismo pick mecánico, más o menos. Me refiero a los pros. Y también en los elos también hay como unos caps mecánicos muy claros de hasta dónde llegas con mecánicas hasta qué elo. Pero ya da igual, realmente. Lo único que te hace es, me muevo de una forma, me muevo de otra. Bro, me la pela como te muevas. Coges y te pones a caminar con WSD. Ya no es un gap que hay que salvar de tengo que hacer más APMs que el otro, porque la mayoría de jugadores ya hacen los APMs justos para jugar. WASD llega al PB en los próximos parches, donde permanecerá durante un periodo prolongado antes de añadirlo a las Yo colas no creo que el normales WSD y no finalmente entre hasta enero clasificatorias 26 o para algo tener así. tiempo de recopilar feedback y actuar antes del lanzamiento completo. Hacemos esto porque queremos detectar cualquier bug, interacción no deseada y asegurar que vuestras rankeds no se vean afectadas por alguien que se mueva con un WASD chocándose contra muros. Ya hemos encontrado y resuelto muchos escenarios extremos durante el desarrollo, y uno de los más legendarios fue un bug inicial en el que Nunu podía girar 180 grados instantáneamente mientras lanzaba bolas de nieve, causándonos un poquito de pánico. Qué A nivel guapo equilibrio, la idea eso. es que WSD sea una excelente forma de jugar para quien la quiera usar, pero que nadie se sienta forzado a cambiar de controles solo para mantener. Y lo que comentaba, los AD Carries en Wild Rift estaban ultra hiper mega rotos porque te movías con el joystick y quitabas tanto la habilidad de autoataque, que el botón de autoataque tiene dos botones, el de autoataque al más cercano y el autoataque al campeón más cercano. Entonces podías quitar como quisieras seleccionando al campeón más cercano en Wild Rift. Y creo que tuvieron que hacer como un mini rework o algo así. Yo no llegué a jugar luego el rework de los AD Carries. Y en el LoL algo parecido pasará. Porque claro, es incluso más fácil que en Wild Rift porque su WSD para moverte, que es igual que el joystick ahí, pero no le tienes que dar a un botón. Tú con el ratón clicas en quien quieras pegarle. Eso es una fucking barbarie lo fácil que se va a hacer jugar así. De hecho, yo ya sé, yo tengo clarísimo lo que voy a hacer con Ceri cuando metan el WSD. Obviamente jugaré con WSD y me pondré la Q en el ratón, en el clic izquierdo del ratón. Porque o en el izquierdo o en el derecho. Supongo, tendré que ver cuál me es más cómodo. A lo mejor me es más cómodo en el derecho que en el izquierdo, porque el derecho es el de ataque. Porque ahora tengo la Q en la Q, porque uso los clics del ratón para moverme y hacer cosas. Pero en el momento que me mueva con WSD, puedo poner el autoataque de Ceri en el ratón y que sea ultra intuitivo jugar Ceri. Me pongo en el derecho el autoataque y en el izquierdo la pasiva, que es el rayo este tocho, ¿sabes? Y con eso sería la hostia jugar, ¿sabes? Autoataque, 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 rayo tocho. Y luego, pues con el teclado, el 2 el 3 le metes la W y la E, y el 4 la ulti. Y luego el espacio, el flash. Competitivo,
Uno de los puntos que vigilaremos de cerca es cómo afecta WASD al equilibrio entre moverse y atacar, especialmente con altas velocidades de ataque. Con el point and click, quitar Claro, o perseguir mientras... y la Calista también mucho mejor, porque ahora es, por ejemplo, estás botlane y eres lado azul. Estás en medio de la línea, haces AS y te vas abajo a la izquierda, que es quitar para tu torre, mientras vas pegando básicos porque lo tienes... Uf, es que Calista también va a tener muy fácil quitar, ¿eh? Las atacas requieren mucha precisión y los controles WASD pueden facilitarlo mucho. Es algo que está en el centro del debate, así que entramos al PvE siendo muy conscientes y listos para hacer ajustes si hace falta. Más allá del movimiento WASD y mejorar la sensación del campeón usando Para un WASD, personaje que ya no existe, pero que estaría muy guay el VS también, es para Aurelion Sol, tío. Cuando tenía las bolas girando alrededor tuya que hacían mucho daño, era muy difícil ser preciso con el ratón para que las bolas hiciesen daño a la gente, pero con WSD podéis moverte rotando mucho más cómodo, ¿eh? Una pena que ya no esté. sentimos que había otros aspectos que mejorar para ambos tipos de controles. Así que estamos haciendo cambios en cosas como la asignación de teclas y la cámara. Para las teclas estamos exponiendo un control mucho más fino para que podáis configurar lo que queráis. Por ejemplo, por primera vez en la historia del LoL os dejaremos asignar el clic izquierdo del ratón sin necesidad de editar archivos del sistema. También añadiremos una nueva versión Ah, que no se podía asignar el clic izquierdo. Pues bueno, perfecto, ya lo puedo asignar porque es lo que quiero hacer yo. de cámara fija llamada cámara fija dinámica. Esta extiende vuestro campo de visión hacia donde está el ratón con la esperanza de lograr más simplicidad de la cámara fija, pero con algo de flexibilidad para ver más acción cuando lo necesitéis. Es que la cámara libre va a ser mucho más complicada, porque ahora la cámara libre la controlas porque te mueves con el ratón. Entonces vas moviendo el ratón por la pantalla y vas tocando contra el borde de la pantalla para moverla. Sin embargo, cuando juegas con WSD, el ratón será simplemente para apuntar y no lo usarás tan rápido para los lados y no puedes ir moviendo la cámara con el ratón porque la cámara libre ya no tendrá tanto sentido dentro del juego. Entonces, será casi meta jugar cámara fija y eso, si haces una cámara fija dinámica que se va moviendo y haciéndote espacio para el lado que tú quieres, estará muy bien, pero habrá que ver cómo se juega eso. Ambas actualizaciones estarán disponibles primero solo con WASD A ver. para asegurarnos de que todas las funciones relacionadas con WASD estén en buen estado antes de lanzarlas a todo el mundo. Mientras el WASD esté en PvE, iremos lanzando mejoras constantes según Bro, vuestros estoy architaponado, qué barbaridad, comentarios, porque seguimos en fase experimental. Así que probablemente veáis ajustes de parche en parche. Y por eso necesitamos vuestro feedback, así que cuando WSD lleguen un par de parches, entrad al PvE, probad cada campeón, buscad los bugs más raros y contádnoslo todo. De verdad, algunos de vosotros tenéis una capacidad creativa tremenda y os necesitamos. Básicamente trabajad gratis para nosotros, acabo de decir, ¿no? Trabajen gente gratis para nosotros. Vuestro feedback y ayudarnos a crear unos nuevos controles divertidos y atractivos. Si queréis saber más, podéis consultar el blog que ya está disponible. También habrá otras mejoras que llegarán en los próximos parches, ya que hay cosas en el LoL que creemos que son innecesariamente difíciles de seguir y contribuyen a que sea complejo aprender a jugar. Pronto añadiremos temporizadores de jungla en todos los campamentos, además de mejoras en la pantalla de resumen de muerte para que podáis rastrear mejor qué os ha matado. Tenemos más cambios previstos en esta línea para el resto del año y os contaremos más en futuras actualizaciones. Riot Frogstone y Yasta Capybara hablan del trabajo que hemos hecho para reducir comportamientos que arruinan las partidas. A comienzos de año empezamos a reembolsar el EP cuando detectamos tramposos en vuestras partidas y por supuesto los hemos baneado. Luego implementamos mejoras en detección de Griffin e Inting para evitar que ese tipo de jugadores aparecieran en vuestras partidas. Con todos los esfuerzos que hacemos para el futuro del LoL sabemos que lo fundamental es mantener la integridad competitiva. Y para ello necesitamos ofreceros partidas con otros 9 jugadores de destrezas similares. Hemos escuchado vuestras frustraciones durante años y sabemos que queréis más contra el Smurfing, y estamos de acuerdo. Es una Esto quítale lo para gusto, vuestras obviamente. partidas, no hay más. Así que a partir del parche 25.18 vamos a tomar medidas adicionales contra las cuentas que usen dos de los tipos de Smurfing más comunes, boosting y hitchhiking. Ahí estamos. En pocas palabras, boosting es cuando alguien juega Vale, con boosting vuestra sí sé lo que es, cuenta pero otro para sé lo subir de que es lo rango, otro. y el hitchhiking es cuando un jugador de habilidad alta hace algo con una cuenta fraudulenta, normalmente comprada, de habilidad inferior para inflar artificialmente su rango. Sancionaremos a ambas partes involucradas. Una de las razones por las que podemos hacer más ahora es porque Vanguard nos ha dado mayor capacidad y precisión para detectar cuentas compartidas o vendidas, lo que permite la mayoría del smurfing. En el parche 25.13 añadimos la categoría manipulación de rango en los informes para que pudierais avisar cuando sospechabais de boosting, hitchhiking, de ranking, etc. Y fueron esenciales para recopilar datos Brother, y nombres muy raros, tío. Di trampas o fraudes, pero Dios mío, boosting, hitchkicking, deranging,
Brother, Sunbathing. Mejorar nuestros sistemas de detección, que ahora usaremos junto a los reportes para sancionar a estas cuentas. Estoy demasiado taponado, tío. También ¿Cómo odio recibiréis existir? un informe de feedback cuando vuestros reportes ayuden a identificar estas cuentas. Y vamos a intensificar el baneo de cuentas compradas, vendidas o compartidas, independientemente de si se usan en Rankeds o no. Me jodieron. Yo que me quería comprar una cuenta. cuenta para jugar en Japón cuando vaya o en Corea. Y es que siempre digo lo mismo cuando voy a Japón. Quiero comprar una cuenta en Corea y jugar desde Japón, que está más o menos cerca y hay buen elo. Y nunca lo hago. Tampoco es tan fácil encontrar un ciber en Japón donde puedas jugar al LoL. Yo por lo menos no encontré ninguno de forma normal. A lo mejor sí vas específicamente buscándolo, sí. Pero sin buscar yo no encontré cibers en Japón. Esto afecta a vuestras cuentas secundarias. Si sois los únicos que habéis jugado en vuestra cuenta secundaria y no hacéis manipulación de rango, estad tranquilos. Si creasteis y le veasteis otra cuenta para aprender otro rol o jugar normales con amigos menos hábiles, no os preocupéis. Menos hábiles, qué barbaridad. Contra vosotros. Y si alguna vez nos equivocamos, haced una apelación con nuestro equipo de soporte al jugador. Otro proyecto a más largo plazo en el que estamos trabajando es Truskill 2, con una mayor precisión en la detección de MMR. Empezamos a probarlo en Norteamérica en marzo en partidas normales de Grieta y de Aram. Arreglamos algunos fallos y el mes pasado expandimos las pruebas a todas las colas no clasificatorias de Corea. Estamos viendo que los jugadores se colocan en partidas adecuadas en entre 5 y 10 partidas, lo cual es de 3 a 5 veces más rápido que nuestro sistema actual. Barbaridad. También estamos baneando un montón de cuentas que se subían con bots para revenderse. Y además vamos a eliminar muchas cuentas vendidas o compartidas que la gente usa como parte de un banco de cuentas para hacer cosas malas. Qué loco. Sabemos que el emparejamiento en el LoL es súper importante para vosotros y para nosotros. Queremos cumplir vuestras expectativas y sabemos que aún queda trabajo por hacer. En octubre compartiremos otra actualización sobre este trabajo. En octubre, pero si bien, queréis bien, saber bien. más, consulta del devblog que ya está disponible. Ahora lo veremos, señora. Vale, sí, el vídeo se ha quedado un poco largo, así que aquí van algunas actualizaciones finales. A ver. Arrancaremos Worlds con el himno de 2025 este próximo 10 de octubre. 10 de octubre, que himno de celebrará Worlds. todas las leyendas del deporte a lo largo de los años. Las partidas comenzarán Por favor, que lo haga Duki, que lo haga Duki, que lo haga Las Duki. finales en Chengdu el 9 de noviembre. También nos encantaría conocer vuestras impresiones sobre el WSD cuando llegue pronto al PvE. ¿Algo más? Estamos trabajando en varias cosas que creemos que son muy importantes para el futuro a largo plazo del LoL. Y esta es la primera y la que Surces, Duki va a hacer el himno del LoL, compartiremos más sobre otros del mundial. esfuerzos en breve. También tenemos varios vlogs en camino, así que echadles un Vale, vistazo. pues ya está. Gracias, Esther. Luego tengo el inglés, pero creo que no van a decir nada nuevo. Porque dura 13 minutos, no creo que van a decir nada nuevo. Y todo lo que dicen... Oh, mejor es la interfaz. A ver, esto me puede interesar. Jungler timers en todos lados. Y también a los summoners. No sé, eso sí me mola demasiado, ¿eh? O sea, guay, pero... Es como demasiado fácil ya todo, ¿no? ¿Y este de qué hablar? De los Smurfs, que sí. Que las Smurfs malas y... El League of Legends bueno, ¿no? Un segundo, porque tenemos más cosas que ver, ¿vale? Tengo todos los dates. Dios, soy... ¿Alguien me puede decir por qué estoy tan fucking taponado que tengo aquí los mocos? Que nunca me pasa, que me levanto y soy normal. Pero hoy, que me levanto para hacer un fucking directo, no puedo hablar normal. Qué barbaridad, no me pasa nunca. Y eso que me drogo todos los días. Es una locura esto. Es súper incómodo hablar así, te lo juro, ¿eh? Bueno, vamos. Desarrollo, control WSD en camino. Vale, muy bien. Vamos a hablar de esto. Y aquí es un resumen que, bueno, el resumen lo leemos luego, que es como más por puntos. Pero esto es como más solo del WSD. Muy bien, pues vamos a leerlo completo, ¿eh? Qué barbaridad, qué taponado estoy, qué locura. Un segundo, por Dios, que me quiero morir. A ver si ahora estoy un poco mejor, tío. Es que qué locura, qué locura, qué locura. Vale, vamos allá. LoL es un juego con gran nivel de complejidad. Esto hace que... Ah, merezca, me está leyendo mezcla y yo no me entiendo la palabra. Que merezca la pena jugar al título durante miles de horas. También es lo que lo vuelve tan interesante en el ámbito competitivo. Aunque siempre nos estamos dedicando a lanzar actualizaciones para LoL a fin de mejorar su experiencia central, también nos hemos enfrascado en proyectos a largo plazo con los que afinar el futuro del juego. Afianzar, no afinar. Puedes leer bien, Bouthis. Hoy, al fin, estamos listos para anunciar uno de esos proyectos. La opción de jugar al LoL con control WSD. Ya lo anunciaste en su momento, me acuerdo, en mayo. O sea, no lo estáis anunciando ahora por primera vez, pero entiendo que ahora ya está como más cerrado y lo vais a hacer sí o sí, ¿no? Señores de League of Legends. ¿Was o no was? Esa es la cuestión.
Quienes ya os hayáis acostumbrado a los controles de LoL, no tenéis nada que temer. Los controles que consisten en apuntar y hacer clic no van a ir a ninguna parte, pero van a ser completamente peores. Además, estamos esforzándonos por conservar el equilibrio cognitivo entre ambas opciones. Eso no pasa, es como lo de jugar con mando o con ratón. O sea, con mando o con teclado. Siempre es mejor apuntar con teclado, pero si juegas a Fortnite es mejor con mando porque tienes construcciones más rápidas. Puesto que nosotros mismos llevamos muchísimo tiempo siendo jugadores de LoL, nos lanzamos a este proyecto con el mayor respeto por los controles clásicos del MOBA, pues nos ayudaron a enamorarnos de este género. Al ofrecer la posibilidad de jugar con controles WSD, permitiremos a jugadores tanto de novatos como veteranos disfrutar de la grieta de una forma novedosa, aunque familiar, sin alterar los elementos más característicos de League of Legends. Al fin y al cabo, WSD se juega todo menos el LoL. En el caso de los jugadores, hemos observado que los controles WSD son los que resultan más familiares para los juegos de PC a día de hoy. ¿Cuáles son los juegos más populares de PC? Juegos más populares PC. Supongo que te muevas con LSD. Supongo que te mueves con SD. Te mueves con WSD, WSD, WSD. Esto supongo que también, no lo sé. Esto no me parece muy popular, ese Vandal. Yo creo que esto es un poquito... Pero bueno, es más vendido, supongo que mejor, ¿no? El PUG es más vendido que el Minecraft. Bueno, solo empecé el Minecraft en overall. PUG es WSD, Minecraft es WSD. Terraria no, porque es de un lado para otro. Diablo sí. Garry's Mod sí. Este sí, pero bueno, estás conduciendo. WSD, WSD, WSD. Clicks. No sé. WSD. Es una interfaz. WSD. O sea, todo se juega con WSD. En caso de los nuevos jugadores hemos observado que los controles son más familiares para los jugadores de PC. Muy bien. Al ofrecer una alternativa con los controles, los LoL resultará más intuitivo para aquellos jugadores que vengan de otros títulos. Esto implica que si buscáis una nueva forma de jugar, acabáis de llegar al LoL o habéis animado a cambiar o habéis animado algún juego a que juegue o habéis animado a algún amigo que juegue, resultará más sencillo para todo el mundo lanzarse a la acción y disfrutar de aquello que hace al LoL un juego tan increíble. Puedo leer bien, por Dios. Puedo leer... Queremos que ambos tipos de controles encajen de maravilla con todos los roles y en todos los niveles de destreza. A fin de alcanzar dicha meta, vamos a tomárnoslo con calma e implementaremos los controles WSD a lo largo de varios meses, para monitorizar los índices de victoria de los diferentes niveles de destreza, roles y campeones. Ahí es donde entráis los jugadores. ¿Cómo me cuesta leer, tío? Porque quiero leer más rápido de lo que pronuncio y me trabo palabras. ¿Os necesitamos? Bueno, esto no lo entiendo. Ya nos van a pedir feedback, me da igual. En todos los mapas para todos los campeones, muy bien. Los controles WSD encajaban de maravilla con la mayoría de campeones desde el principio, pero hay algunas áreas en las que hemos necesitado prestar especial atención. Me estoy frustrando, por querer... Me estoy trabando demasiado hoy, se nota que no he despertado bien aún. Para que os hagáis una idea, aquí tenéis algunos ejemplos de ajustes. En caso de habilidades canalizadas como la definitiva de Miss Fortune, hemos ajustado el código para evitar que se cancelen accidentalmente nada más lanzarlas al mantener pulsadas las teclas WSD. Ya, vas caminando, tienes a una W pulsada, metes la R y se autocancela, tiene sentido. Hemos necesitado dar algo de amor a la pasiva de Ambessa para asegurarnos de no obligarnos a deslizarnos únicamente en la menor distancia posible. Claro, porque la pasiva de Ambessa clicas y te desplazas un rango, donde tú eliges el rango. Claro, eso es complicado. Por ejemplo, los dashes... Por ejemplo, el dash de Kalista tampoco es el dash más largo posible. Es el dash que tú elijas. Entonces, Kalista y Ambessa son personajes que tienes que tener mucho cuidado de cómo llegas a ese rango. Tendrán que hacer rangos fijos, supongo, ¿no? Hemos añadido opciones de apuntado para el flash, a fin de que resulte más natural usar dicho hechizo, tanto en dirección de movimiento de vuestro campeón como para utilizarlo de repente para saltar un muro en dirección contraria. Entiendo, a ver cómo se hace eso. Mira, nos cuentan aquí bugs interesantes. A ver qué hay. Diana. En mid. Servía perfectamente para hacer todo lo que necesitaba. Podía lanzar combos y hostigar al rival entre autoataques sin problemas. Hubo ocasiones en las que asesté a autoataques justo después de mí sin querer, pero creo que se debió al uso de comandos erróneos. Jinx. Soy un detractor de la cámara fija. Y manejar a Jinx así resultó una experiencia muy fluida. Estarán jugando supongo que con la cámara fija y WSD, ¿no? Todas las habilidades me parecieron intuitivas al utilizarlas como WSD. Aunque consideraría asignar los cohetes y la ametralladora a Mayus en lugar de un botón derecho del ratón. Sí, me parece lógico. Plan, o Mayus o el control o algo así. Es muy eficiente a la hora de hostigar al rival, intercambiar los golpes y asesinar súbditos. No parecía ofrecer demasiada ventaja con respecto a jugadores de maestro o nivel superior que supieran usar a Jinx. Pero a mí sí que me resultó más sencillo hostigar al rival. Rel.
Costaba algo más encontrar ángulos desde los que lanzarme al combate al verse limitada por 8 direcciones de movimiento. Sí, porque no están tan creativos los clics, ¿no? Como los clics. Y también era más difícil cortar el paso a los enemigos para atacarles. Además, me pareció más difícil lanzar el combo de Flash WR, pero pude conseguirlo tras un poco de práctica. Me pareció algo limitada, como si requiriese más esfuerzo conseguir lo mismo que haciendo clic para moverse debido a la necesidad de realizar varias acciones de movimiento al mismo tiempo. Sí, campeones con mucha move speed, pero que no sean rollo AD Carries o Kalista y tal, se van a ver un poco perjudicados por el WSD, porque antes es clico y va hacia ahí, y ahora es a lo mejor tengo que hacer AS, AD o lo que sea, o WA para ponerme en el lugar que yo quiera. Entonces ahí sí que campeones como Espieto que quieran estar mucho tiempo rondando y roneando la zona, como puede ser Rel, se van a ver un poco perjudicados en cuanto a tienes que ahora hacer y moverte mucho más que simplemente clicar. Pero bueno, igualmente serán más precisos los movimientos que des y hacen que esa zona que cubras estés más seguro porque sea más difícil que te puedan dar porque es más preciso moviéndote. Aunque cubras menos zona a lo mejor. Es real, todo bastante fluido. Era posible utilizar todas las habilidades sin problemas, incluso la de movimiento, es decir, la E. No parecía. Claro, pero la E de Real también es un rango. ¿Qué la tienes siempre al máximo rango? ¿Cómo? No sé, habría que ver cómo funciona eso de las habilidades. Las habilidades que tienes que seleccionar con el ratón. Si no, simplemente seleccionas con el ratón y ya está, sabes, WSD, pero pongo el ratón en la zona que yo quiero que caiga la E de Real y ya está. ¿Dónde estamos? No parecía ofrecer ninguna ventaja por jugar con este campeón a jugadores de diamante de niveles superiores. Vale. Los botones aislados por defecto tienen sentido, aunque no me extrañaría que algunos jugadores prefieren tener alteración arcana en Mayus. ¿Qué coño es alteración arcana, tío? ¿Lo W? Simplemente por el chiste de que el Magic, que en inglés se llama Arcane Shift. O sea, la E en el Shift. Es una gilipollez. Siempre juego con el lanzamiento activo rápido y con indicadores, así que no me ha supuesto ningún problema. Ah, porque se va a jugar siempre así ahora o cómo. Sivir, muy natural y todos los botones encajaban bien con sus habilidades. He tardado algo en aprender a optimizar el reinicio de los autoataques, pues es posible salirse de alcance usando movimientos como WSD, claro. Porque ahora si atacas no te puedes mover, entonces es más difícil, o sea, es más fácil atacar. Pero ahora puedes cancelar ataques o salirte de rango simplemente por estar moviendo otra vez que atacas porque puedes dar WSD y puedes incluso cancelar. Claro, ¿cómo serán los otros básicos, tío? Porque si meto un básico y me muevo, lo cancelo. Pero a lo mejor ya está hecho para que tengas un margen de no darle WSD y aunque le des, no lo cancele para que sea más fácil. Porque si no va a ser muy complicado, pero muy complicado, lo de los márgenes, ¿eh? Lo de cancelar o no cancelar. Habrá que ver cómo lo hacen. Igual que supongo que la ulti de Miss Fortune, que han dicho que le meten un pequeño delay para que no la canceles cuando la casteas al principio. Corki. A excepción de la E, las habilidades funcionan de forma fluida y las teclas asignadas tenían sentido. La E no. Bro, la E es activarle y punto. Como que, no sé, a ver qué pasó con la E de Corki aquí. Asignar la W a Mayos tenía muchísimo sentido. O sea, la W en el Shift. Así como la Q al botón derecho del ratón. El uso de la E es algo inconveniente en comparación con la forma de usarla mediante el clic para moverse. Ah, claro, la E no es que fuese mal botón. La E es que, claro, tú con el clic estás mirando hacia esa zona y aunque estés quieto, estás mirando hacia esa zona y metes la E que baja la resistencia. Sin embargo, con el WSD a lo mejor no puedes simplemente girarte. Supongo que al girarte darás un mini paso y con eso ya pues es menos satisfactorio el WSD con la E de Corki. Tiene sentido. Claro, WSD limita el ángulo en el que puedes dirigir la ametralladora, solo 8 direcciones. Arriba, abajo, derecha, izquierda, entre arriba, derecha, entre arriba, izquierda, entre abajo, derecha, entre abajo, izquierda. En cambio, al clicar para moverme, puedo desplazarme en ángulos concretos para mover diagonalmente y acertar con la E en el momento que quiera. Parece difícil solucionar sin modificar el funcionamiento del cañón de repetición. Por ejemplo, en Wild Rift funciona como la R de Lucian. No me lo puedo imaginar. En plan, lo tiras solo hacia una zona y no puedes moverlo. O, claro, lo tiras hacia la zona que la tiras siempre se va a quedar apuntando hacia ese lado, supongo, ¿no? Pese a ello, ha seguido pareciéndome un campeón de gran calidad con los controles WSD. Muy bien. Bolivar. El hecho de que de forma predeterminada la W esté asignada a Mayo resulta un poco extraño, en mi opinión. Claro, porque la W es el bocado, ¿no? No tiene mucho sentido. Pues me parece incómodo usar Mayo repetidamente. Y eso que es justo lo que necesitaba Bolivar. Y eso es justo lo que necesita Bolivar, sí, efectivamente. Además, cancelar autoataques con habilidades en el caso de campeones cuerpo a cuerpo con WSD resulta algo más molesto que clicar para moverse. Justo por eso que el cambio trae consigo algunos inconvenientes. Sí, porque claro, los rankeds cancelan menos básicos porque tienen más rango de básico, pero un melee que cancele el básico sin querer una habilidad porque está melee y le da, imagínate, tienes a alguien aquí, le das la D y te pones para aquí, se lo cancelas.
Le llaman Kyle para que lo baile. Va como la seda. Podría darse el caso de que esto sea un 6 más que un 5, ya que resulta bastante cómodo hostigar al rival guardando la distancia tras alcanzar el nivel 16, pero en general está todo bastante natural. Hombre, claro, cualquier ranked lo tiene mucho más fácil ahora mismo. Cira, los combos de Cira son fluidos e incluso sacan algo de ventaja al utilizarlos al clicar para moverse. O sea, tiene más ventaja con WSD, es lo que está diciendo esto. Gracias a que dispone de más libertad y precisión con el ratón a la hora de colocar las plantas durante los lanzamientos. Claro, porque te mueves con WSD y tú con el ratón clicas donde quieres, lo cual es mucho, mucho, mucho mejor. Lo normal es que eso cueste más cuando hay que clicar para moverse, pero es necesario volver atrás porque es necesario volver atrás con el cursor para controlar el movimiento. En mi opinión, el inconveniente es que los movimientos están limitados a 8 direcciones y eso afecta su posicionamiento. A las teclas asignadas encajaban bien con la campeona. La lista un 3. Habrá que mejorarla porque a mí me parece que puede ser muy buena. Sobre Calista dicen, los saltos de la pasiva eran mucho menos precisos que cuando hay que hacer clic para moverse. Al estar limitada a 8 direcciones de movimiento y al hecho de que debía asegurarme al pulsar las teclas en la dirección que quería mover el salto, a veces sentía que cambiaba de dirección con las teclas WSD demasiado pronto o tarde, y saltaba en la dirección incorrecta, en comparación con lo deliberado que resulta al hacer clic para moverse. Podría deberse a un problema de incomodidad con la campeona o los controles, pero me siento mucho menos capaz si utilizo las teclas WSD con Calista que con otros AD carries de los mismos controles. Mmm, qué raro, yo pensaba que iba a ser mejor de lo que creía. Con Calista a lo mejor es peor de lo que parece. Graves. Las pasé canutas para maniobrar en las escaramuzas y combates de su equipo debido a su Q y autoataques. Sí, es que Graves... Graves con el dash y con los clics puedes hacer muchas cosas y a lo mejor con WSD es mucho más limitado para los movimientos que puedes hacer y cómo colocarte para tirar la Q justo a la pared, ¿no? Porque claro, con Graves quieres hacer así, a lo mejor hay aquí un muro y quieres hacer así para tirar la Q hacia aquí. Y con WSD en vez de hacer así, haces así. Mucho más plano. Twisted. Se queda pillado tras atacar a alguien con la W seleccionada. Ya he avisado el error. Vale, básicamente había un bug. Karim, intentar realizar maniobras en torno a los muros usando WSD con mucha velocidad de movimiento es bastante complejo. Lo que decíamos, los campeones que tengan mucha velocidad de movimiento, al tener limitado el rango de movimiento con solo 8 direcciones, van a tener mucho más complicado jugar con WSD hasta que te acostumbres. Aunque puede que lo modifiquen de alguna forma, espero. Además, resultaba algo extraño cancelar los autoataques e intentar asestar un autoataque con E rápidamente. No obstante, en general te doy bastante bien. Es que es eso. Los meres cancelan autoataques sin querer. Mejoramos la accesibilidad para todo el mundo. Mientras desarrollamos WSD identificamos diversos cambios que podían implementar para mejorar la accesibilidad general del LoL. Hemos mejorado la interfaz para incluir más opciones de vinculación de las teclas para quienes prefieran combinar más de una tecla. Algunos de estos cambios serán muy relevantes, independientemente del tipo de controles que prefiráis o de vuestra historia con el LoL. Opciones de designación de teclas actualizadas. Esto es lo que nos dijo ya Esther de que puedes meterle ahora al clic, ¿no? Cámara dinámica fija, ya lo han explicado también. Indicadores de last hit, como que de último golpe. A ver qué es esto. La última mejora de calidad que implementaremos en la beta serán los indicadores de último golpe en las colas notificatorias. O sea, literalmente te van a avisar cuando puedes matar al minion. Solo en no ranked, obviamente, pero... O sea, para los novatos que aprendan está bien. O sea, fuera de ranked está, entre comillas, bien. Yo, si me quiero jugar un normal de chill, que me avises de cuando quiero GTR, pues no me apetece. Pero bueno, me juego una ranked y ya está, me jodo. Me juego una flex, que a nadie importa las flex y ya está. Te juro que estoy súper taponado, tío. Me voy a morir. Incluso con los indicadores de rango para fallar minions, obviamente. Nada más de esto. A ver, esto es el resumen de todo el vídeo que hemos visto, por si hay algo que se nos ha escapado. Vale, pues a ver. Por aquí. Van a juntar las historias de Noxus y Florete Espiritual con LeBlanc, Yunara, Taken Shizao. También se supone que para el año que viene va a ser sobre los Darking, que se ha filtrado en algún lado. 15 aniversario en el Mundial de China este año, o sea que van a hacer cosas guays, creo yo, porque es 15 aniversario del LOL. Mapa básico de la grieta, y más adelante habrá más mapas distintos. Shinzao, autorización visual. Aspectos de Shinzao del 25-17 y 25-18 estarán para comprarlos. Las skins de Shinzao subirán de precio, pero puedes comprarla antes de que suba de precio, antes del 25-17. Shinzao un épico en el acto 1. Silas y Mel 2 de prestigio en los actos 1 y 2. Ya estarán las skins de T1 en septiembre. Jarvan y Zoe aspectos de prestigio en actos 1 y 2. Viego exaltado para el año que viene, lo cambian. Claro, la anterior skin exaltada era la de Jinx y ahora es la de Viego, vale, entiendo.
Solo está Jinx, ¿no? ¿O hay otra más aparte de Jinx? Jinx, Set y Sanguzal. Ah, la de Sanguzal también es saltada. Esta evoluciona, Death Flame Variance, a ver. Y esta sí que es la de dos formas, humano y dios. La de Set, no, la de Set sí sabía que tal, pero joder, es que es tan fea la de Set, tío, para que sea saltada me parece una locura. Pero bueno, ellos sabrán. Ok. Victor Nation. Vale, eso, que van a sacar el Heraldo de las Máquinas el 25.19. Y se puede comprar. Te la van a regalar si antes del 4 de agosto tenías maestría. Los pases de batalla bajan para que sean más rápidos. Tienda mítica, iconos y cosas que antes eran de TFT, ahora también los puedes comprar en la tienda mítica. Bot malditos volverá. Con retos. Mejoran la experiencia del LOL, WSD, esto todo lo hemos visto ya. Lo del Elo, quitan los Elo Boosters, quitan muchas cosas. Pues está bien. De hecho, ¿visteis el Elo Booster que se queja de que le van a quitar mucho dinero y que no solo va a poder hacer coaching? Y le contesta un Rioter poniéndole la web de empleado del McDonald's. Un genio. Esfuerzos para bloquear cuentas compradas vendidas tal y cual. True Skill 2 para mejorar el matchmaking. El mundial comenzará con el himno el 10 de octubre. El 14 empieza el mundial y acaba el 9. Y que quieren que le comentemos cosas sobre el WSD. Nada nuevo. Esto es para el Elo, vale. Y los bots malditos no lo vamos a leer porque, lo siento, pero me suda la polla los bots malditos. Vamos a ver, por ejemplo, este vídeo ya de los bots malditos. Mira, esto es un Wukong maldito. Tiene, o sea, espera. ¿Qué acaba de hacer el Wukong? Salta, con la E deja una copia. Luego, cada E tira una W. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada E tira una W más él. Y todos meten R. Está guapo el bot de Wukong, ¿eh? Y luego, ¿por qué tira Rs? Ahí luego su R ya de por sí tira Rs al azar, porque sí, porque da la gana. O sea, tira R y aparecen dos copias al lado porque sí. Barbaridad. Está guapo el bot de Wukong, ¿eh? A ver el de Nami. Tira ultis en todas las direcciones, ¿verdad? Hostia, no, la ulti es enorme, vale. Y esto pues es caída del boss de Veigar tirando 50.000 W a la vez. Esto será como una pelea o algo. Un Super Six. Y ya, es que no me interesan los bots malditos. Vamos a leer esto de lo que sí que me interesa más. La mejor versión del LoL, la de más calidad, será cuando ambos equipos tienen las mismas posibilidades de ganar y nuestra intención es que sea la realidad cada vez que entréis en partida. No obstante, eso es imposible cuando hay gente esforzándose por empeorar las partidas en las que participan comportándose de forma molesta, sacrificándose intencionalmente, usando cuentas de Smurfs o abusando verbalmente de otros jugadores, entre otras cosas. Dejemos las cosas claras, este tipo de comportamiento no es bienvenido en League of Legends y nunca lo ha sido. Si algún jugador se comporta de alguna de estas formas, lo identificaremos y restringiremos, suspenderemos y o bloquearemos sus cuentas. Sabemos perfectamente lo que estáis pensando, me encuentro a gente así en partida todo el tiempo, no vais a bloquearlos a todos. Y es lógico que penséis eso, después de todo, estos problemas llevan acompañando al LoL y a otros juegos competitivos desde el principio. Sin embargo, que nos hayamos acostumbrado a vivir con ellos no implica que vayamos a dejar que siga existiendo. A fin de resumir lo que hemos estado haciendo este año, la versión 25.6, empezamos a devolver puntos de liga, supongo que significan los PL, los LPs de toda la vida, tío. ¿Yo qué significa LP o PL, tío? Nunca lo he pensado. Ay, tenía un amigo que pensaba que RP significaba rupias, tío. Qué genio. Me hizo una gracia increíble. Que ahora son esencias. No, los RPs siguen siendo RPs. No. O con los RPs compras otra cosa. Sigue existiendo los RPs, no estoy loco, ¿no? Lo que quitaron son los puntos de influencia, que son las esencias azules. Y luego las esencias naranjas, que son solo para skins. Pero los RPs siguen existiendo, ¿no? No estoy loco. Dios, me acaba de dar un lapsus local letal, ¿eh? Bueno, seguimos. Más adelante dimos un paso gigante para frenar a quienes se sacrificaban intencionalmente o se comportaban de forma molesta en partida mejorando nuestros sistemas de detección, lo que provocó que bloqueáramos 10 veces más jugadores al día por arruinar partidas. Vale. Durante lo que queda de 2025 seguiremos tomando medidas drásticas como las que afectan a otros sacrificios intencionados y a las conductas molestas de este año. Y haremos frente a las formas más comunes de arruinar una partida con las que os toparéis en el LoL a día de hoy. Muchas de dichas conductas son versiones de lo que llamamos smurfing, que se dan por diferentes motivos, pero casi siempre conlleva una experiencia horrible porque 9 personas juegan con un jugador mucho mejor que el resto.
Durante las próximas semanas atacaremos a las formas en las que las cuentas de Smurf llegan a partidas. Por ejemplo, manipulación de Elo, jugar con una cuenta que no es la propia para aumentar el MMR. Autoestopismo, subirse al carro. Ponerse en cola con un jugador de otra cuenta para manipular el elo y que uno sea mejor que el otro. Cuentas compradas o bots. Hostia, autoestopismo es una mierda de nombre para esa tal. ¿Cómo se llama el otro? Hitchhiking, ¿no? Que supongo que es autoestopismo en inglés, pero es una mejor, ¿eh? Es como hacerse un basing o friegging, ¿no? Y nada, comprar cuentas o botear, ya sabéis lo que es. ¿Cómo van a detectar esto? El boosting es un método de manipulación de la clasificación en el que un jugador más diestro se conecta jugando, se conecta en la cuenta de otro jugador para jugar clasificatorio sin importar si le devuelve la cuenta a su propietario original. Y básicamente lo que hace es un pavo mejor de lo que es jugando en otra cuenta. Eso lo sabemos todos. Va en contra de los términos y servicios y además jode la experiencia de los jugadores de League of Legends. Subirse al carro, hitchhiking o autostopismo se da cuando un jugador entra en partida con otro y uno de los dos es malo y el otro es bueno y entonces pues está jugando modificando su MMR y que las partidas sean más fáciles y él es mejor que el resto. Es como un elo boosting pero con su propia cuenta en vez de con metiéndose en una cuenta de otra persona. Hacen que los otros jugadores tengan una experiencia horrible y está mal. Ya está, es que tampoco hay que resumir nada más. Estás jodiendo la experiencia de otros jugadores y por encima estás haciendo algo que está fuera de lo legal en Riot por las normas y de uso y servicio de Riot Games, etc, 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 etc. En la versión 25.13 añadimos una nueva categoría a los informes, manipulación de clasificación, para que nos aviséis cuando creáis que alguien está manipulando elo, haciendo autostop, bajando deliberadamente rango, etc. Los informes que nos habéis enviado han desempeñado un papel crucial al permitirnos recopilar un montón de datos para mejorar nuestro sistema de detección. A partir de la versión 25.18 hemos empezado a penalizar dichas cuentas y sabed que os informaremos siempre que pasemos a la acción gracias a vuestros informes u os devolveremos los puntos de liga. Vanguard también ha permitido avanzar a pasos agigantados en lo que respecta a la detección cuando se comparten, venden o usan bots en las cuentas. Dios, he hecho yo una parada muy rara porque pensaba que era un punto y era una coma, tío. Estoy totalmente dormido. Vale, que Vanguard te ha ayudado también a eso, obviamente, porque si te monitorizan hasta cuando vas a cagar con el PC encendido, pues obviamente también te van a monitorizar si estás jugando tú, estás jugando otra persona. De cara al futuro, lo de Truskill 2 que ya nos lo contaron y con eso se acaba todo esto. Nos hemos clavado. ¿Te habías enfocado? Joder, tío, fucking cámara. El otro día estuve todo el postpartido con la cámara desenfocada, Sinceramente, lo peor del deporte, macho. Creo que de aquí no tenemos mucho más que comentar, porque tampoco ya le hemos metido bastante caña. Entonces, si os parece, vamos a irnos con algo un poquito más light y luego ya nos vamos con algo un poquito más heavy, ¿no? Un segundo, que estoy abriendo aquí el siguiente tema, que va a ser un repaso rápido al bingo. Muy bien, aquí lo tengo el bingo. Si vosotros recordáis, a principios de año hicimos un bingo de League of Legends donde había cosas que iban a pasar y cosas que no. Y aquí está de momento. Tenemos algunos que ya se han cumplido. Por ejemplo, es este. No, pluma, no, yo quiero pincel, es este. Por ejemplo, Rogue ya ha vendido. Espera, tengo que cambiar el color. No se cambia el color aquí. Tío, ¿dónde cambio el color a mi pluma? Primero lo voy a poner en mente. ¿Y dónde le cambio? Aquí se le cambio el color. Listo. Rogue ya ha vendido. Perfecto. Aún nada, aún nada, aún nada. ¿Ha pecho friado Genji? Did Genji pecho friet? Supongo que no, porque ganó la EWC, ganó el MSI. En la LCK perdió contra T1 aquí, si no me equivoco. ¿Dónde está el T1 Genji? Aquí ganó. ¿No perdió contra T1 Genji el invicto en algún momento? Aquí, el 25 del 7, perdió el invicto. Al volver justo del MSI, ¿no? No consideraría que pecho friado a un Genji. Latam gana un Regional Championship. Esto es al final del año. Eretis mantiene roster. Lo ha mantenido ya y ya se ha acabado solo queda Summer y ya está mantenido. Koi no gana una LEC. Este ya está fuera.
Nunca voy a poder ponerlo porque Koi ha ganado una leg. ¿Cómo se hace un círculo aquí, tío? Da igual. O sea, este lo voy a poner como... Así. Este ya se ha cumplido, ya ha ganado una leg, por lo cual nunca puedo hacer bingo. ¿Qué más tenemos? G2 hace un reverse sweep. ¿G2 ha hecho algún reverse sweep? Un momento. Tendría que ser en LEC 2000, LEC Spring 2025, porque en Winter no hizo ningún reverse sweep. A ver, en playoffs. 3-1, 3-1 y 1-3. No hizo ningún reverse sweep aún G2. Vale. Brasil plantó cara NA. Furia ganó en el MSI o algo así. Furia ganó, ¿no? MSI 2025. O en la WC. Furia ganó a NA, por lo cual cuenta como plantar cara. ¿Dónde está? Furia gana GAM. O sea, Furia aquí no hizo nada. En el MSI, pero en la WC de 2025. Furia creo que gana algún partido a... Mira, Furia gana a Cloud9, aunque luego pierda contra tal. Pero le planta cara. Yo consideraría que le planta cara ya Brasil a NA. Sorpresa en el campeón de Corea. Hangwa Life fue sorpresa. No, no. No fue al first stand y perdió contra Taiwán en el estadio de Taiwán. Diría que medio medio. Sí, pero a ver, tampoco considero que fuese súper pecho frío no ir al first stand. Hangwa Life también es un equipazo, ¿sabes? Entonces, de momento no voy a considerar que Genji haya pecho friado. Sorpresa en el campeón de Corea no ha habido. Europa ganó un internacional, no ha pasado. España gana un EMEA, no ha pasado. Flying Oyster gana un Bow a Corea. No, no lo hicieron. Y en el MSI tampoco, ¿no? ¿Dónde está Flying Oyster? A ver. No, aún no he hecho nada de eso. Y Faker se retira. Faker acaba de renovar. O sea, este en principio tampoco lo voy a cumplir nunca porque Faker acaba de renovar, ¿sabes? O sea que estos dos son inconsecutibles. Y ojo, porque tengo... No había puesto el de NIP Banco Internacional. Ay, pero eso no nos contamos. Vitality sube a la academia. Han subido a Fleshy de la academia, así que fuera. Y el de NIP no creo que lo consiga nunca, pero bueno. ¿Cuántos llevamos ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 25. Este no se puede saber hasta los mundiales. Este no se puede saber hasta que termine. Esto tampoco, esto tampoco. Este está en los mundiales, estos mundiales, estos tres mundiales, estos tres mundiales. Hay algunos que no voy a completar nunca, qué desgracia. Archivo, guardar. Pero bueno, ahí andamos, hay cositas, sin duda hay cositas, ¿eh? Vale, hemos repasado ya el bingo. Aún queda bastante de ese bingo por hacer, ¿eh? Para quien le interese rápidamente, vamos a comentarlo. Tampoco me parece una locura de tema, pero vamos a comentarlo. Ya están elegidos las skins para T1 campeón del mundial 2024, ¿vale? Nar para Zeus, Vi para Honor, Faker, Silas y Yone. Faker tiene dos porque va a ser porque es el MVP y el MVP se le mete una skin de prestigio. Antes la skin de prestigio era el propio campeón base, era skin base y skin de prestigio. Ahora las skins de prestigio son independientes. No hay una skin base y luego la prestigiosa. Es la skin de prestigio y punto. Entonces, pues le hacen dos, una para cada campeón. Así venden más. Varus Gumayusi y Keria Pike. La verdad, muy guapo, eh. Nar quizás es más mierda, pero T1B va a molar. Silas y yo le van a molar que flipas. Varus y Pike son campeones guapísimos. El Nar quizás es más coñazo. Nah, aquí comenta que cada vez se están sacando más tardes las skins del mundial. A ver, a mí me molaría que las skins del mundial se saquen, yo qué sé, un mes antes de que empiece el mundial y le den bombo todo ese mes para que empiece el mundial y compres skins del año pasado. Acuérdate, quién ganó el año pasado y mira este año a ver quién va a ganar. Es lo que tendría más sentido para mí. Y esto no lo tenía pensado, pero podemos hablar de ello, que es lo de Agurin. ACGN Esports, que es equipo de la Prime League, ha sido descualificado de la Prime League y relegado a segunda porque ¿cómo se llama? El becario que enviaba los papeles se ha equivocado múltiples veces enviando papeleo.
Nada raro, nada loco, simplemente un señor ha hecho mal su trabajo y los han castigado con un castigo desmedido. Recordemos que este equipo ha ganado la Prime League, ha ido al European Masters y luego vale que es verdad que quedaron mal, pero aquí quedaron mal porque les bajaron puntos, no porque sean tan malos, ¿sabes? Le han borrado todos los puntos. No, sí que se hicieron un 3-8. O sea, sí, dieron pena, vale, dieron pena jugando, ok. Pensaba que los habían bajado por otra cosa, pero no. Los bajaron porque dieron pena este split. Pero igualmente, por puntos, por el formato, estaban clasificados ya para el siguiente EMEA Masters por formato. Pero bueno, da igual. Y pues aquí nada, el señor este cuenta un poquito lo que pasó, no vamos a repasarlo mucho. Básicamente es un castigo desmedido porque un señor hizo mal su trabajo. Cosas de Riot y de las ligas que hacen cosas mal. Está guapa la camiseta de Boca. No es una camiseta de Boca, espera que la enseño. Es de Digimon, mira, Wargreymon. Y lo que mola es por detrás. A ver si me puedo dar la vuelta. Bueno, me quito los cascos un segundo y me doy la vuelta. Por detrás mola mucho más porque... Wargreymon. Mola, ¿eh? Está chulísima, en verdad. Demasiado friki para salir de casa con ella. Entonces me la pongo en casa y ya. Algún día la he llegado fuera de casa como las de Hello Kitty rosa y moradas. Y me da igual, pero sí que tampoco... A ver, tengo demasiada ropa como para ponerme esta fuera de la calle. Tengo la camiseta de Team Heretics ahí esperando para ponerse algún día. A ver si me la pongo hoy. A lo mejor... Sí, hoy creo que voy a poner la camiseta de Team Heretics. Que me gusta mucho y me la pongo muy poco. Pero es que... Hay veces que no cuadra bien ponérsela, ¿eh? Me tengo que comprar una cami de Fnatic como... Es que, tío, esa cami de Heretics está en buena calidad, tío. ¿Qué más temas tenemos hoy por aquí? Que aún queda un rato largo de podcast, ¿eh? Eh, Vamos a repasar ya la LEC, ¿no? O sea, tampoco es que haya habido una locura de partidos este fin de semana, así que se puede repasar bastante rápido, ¿vale? Este fin de semana, como sabéis, en la League of Legends EMEA Champions solo ha habido 4 series. Solo se han jugado 2 días y han jugado 4 series, las cuales han resultado en 10 mapas, 2, 4, 7, 10 mapas en total. Para el G2 Team Heretics, la verdad, no hay mucho que comentar. G2 arrasó con Team Heretics, lo cual todo el mundo esperaba, todo el mundo lo sabía y todo el mundo era lo que creía. Team Heretics, que por desgracia no está mejorando tanto como se debería. Y G2, que ha venido bastante bien enchufado también contra un equipo, quizás el de los peores de su grupo. No hay mucho que destacar de esta serie. No hay mucho que hablar, no hay picks que comentar, no hay nada raro en esta serie. Simplemente G2 fue mejor jugando en la primera partida eh, al skillcheck, entre comillas, sacó ventaja ya desde el principio, que no es skillcheck, es jugar bien y punto, no es ir a pelear por pelear. Eran hacer lo que tenían que hacer en cada momento. Y la segunda partida sí que G2 jugó un pelín más lento, a diferencia de victorias de 1 minuto 50 segundos, de 1 minuto 20 segundos, pero realmente el flow de la partida fue bastante más lento. Aquí, en la primera partida G2 jugó como mucho más acelerado el early y luego se calmó un poquito y terminó en 28 minutos. Y aquí como que G2 fue más ordenado, jugando todo el rato bien y comiendo ventaja todo el rato. De hecho, no cedieron una fucking kill. No sé siquiera si solo cedieron una torre y un Kevin, ¿sabes? Plan, en la primera partida jugaron locos y en la segunda jugaron ordenados. Fue básicamente el resumen del G2 Heretics. Luego el Koi Giants vivimos lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Que era que la mejor chance para Giants para ganar a Koi era aquí. No lo consiguieron, pero lo pudieron haber casi conseguido. ¿Por qué era la mejor chance? Porque Koi viene de entrenar poco, viene cansado de 2 internacionales, vale que ha entrenado con gente muy buena, pero aún así eh, llegas un poco quemado porque vienes de jugar 2 internacionales seguidos, tienes que descansar, tienes que dosificar, es la primera serie, tienes que enchufarte, es la mejor chance, igual que con Heretics y Fnatic. La semana pasada Heretics tenía la mejor chance para ganar Fnatic, esta es la mejor chance para ganar a Koi. Fnatic no tenía la mejor chance Heretics porque viniese de jugar internacionales, sino porque venía de cambiar una pieza del roster. Y aquí no cambian del roster, pero vienen de estar más cansados, básicamente. Entonces, bueno, Giants se empieza golpeando bien con un Noah totalmente espectacular, con una Kaisa de locos. Y poco más que decir. Juega muy bien y muy buen macro esta partida. Giants la juega de una forma espectacular y me encanta. Y Noah juega Prime.
La verdad, Supa tiene algún que otro destello de intentar carrilear con una Sivir que normalmente no pega, pero él consiguió que pegase también por fallos, entre comillas, del equipo de Giants. Tengamos en cuenta que en peleas donde no deberías haberte metido a ronear, te metes a ronear cuando no toca y la Sivir coge un par de kills. Entonces, pues eso, no hay mucho más tampoco. Son fallos de Giants más que aciertos de Supa en esta partida. Aciertos mecánicos de Supa, pero son fallos de Giants permitiendo que Supa pueda jugar peleas que no debería poder jugar. Vale, segunda partida. Koi dice: We have to win, I think. Y la verdad es que se desconecta bastante el equipo de Giants en esta partida. Se meten en un draft decente, pero el Ezreal es muy bueno porque es un personaje de supervivencia y que ahora que se puede jugar con el Wither al Tempo desde hace ya medio año, con esa runa, te palia todo el DPS que no tendrías, porque tienes un Sion, un Pantheon y un Galio. Obviamente tienes pokeo con el Ezreal, pero es que tienes Lethal Tempo, y eso ya es suficiente para que el Ezreal ya no sea tan mal DPS. Obviamente no es el DPS esperado, no es una Shaya, no es una Kaisa, no es una Zeri, pero igualmente ya no es solo pokeo, ya tiene un poquito de daño, tiene sobre todo supervivencia para que no te pille la Oriana, y me parece muy, muy, muy buen pick el Ezreal aquí. Nada, simplemente una partida muy ordenada de Movistar Koi, con algún que otro fallo mecánico, totalmente entendible por cómo vienen de estar tan cansados, pero ¡ay! Muy buena partida de Koi, tampoco es una locura. Y nos vamos a última donde Giants propone un draft que me gusta mucho con el bardo siendo totalmente clave, con un combo totalmente lógico y sencillo de Maokai Rumble, donde no consiguen ganar. Esta partida de Giants la juega muy, 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 muy bien hasta el minuto 20 y algo, donde ya empieza Koi a recuperar mapa. Koi tiene muchas herramientas para recuperar el mapa en mid to late. Tienes un Ryze que escala súper bien, un Ornn que te hace que el escalado sea mejor aún, y un Aphelios que es un AD carry de la leche a partir de 3 ítems. Y lo buscan muy fácil. Al fin y al cabo, la compo de Giants es súper difícil de ejecutar perfectamente. Mientras que en Movistar Koi solo tienes que tirar R de Ornn y ya tienes un engage muy fácil sobre un Jhin o un Rumble. Entonces, pues eso básicamente es lo que pasa. Giants busca overcookear en algunas plays y eso les hace que Koi pueda darle la vuelta a la partida cuando Giants se pasa de cocinada. Se pasan de frenada, se pasan de jugar, intentan tomar cosas que no deberían. Y a ver, este Giants a mí me recuerda en algunas plays, lo dije en el postpartido por ejemplo, a el Koi que intentaba jugar rápido, que intentaba jugar sin parar, forzando todo el rato. Pues a mí me parece que es lo que le pasó a este Giants. Iban por delante, no querían ceder en ningún momento de ventaja, no querían parar de hacer cosas, y eso hizo que se metiesen en plays que no deberían jugar y Koi pudiese castigarlas, o esas plays le hiciesen que luego no estuviesen donde deberían estar en el mapa para ganar, por ejemplo, algún que otro dragón o algún que no la pelea y demás. Pues por eso Koi ganó básicamente, porque ya tuvo poca paciencia, porque en el momento que cogieron ventaja, si hubiesen jugado tan metódicamente como jugasen si hubiesen jugado tan metódicamente el mid to late como jugaron el early game, Giants habría ganado esta partida. Entonces, aunque Koi lo hizo muy bien, gran parte de la victoria de Koi es Giants no respetando los tiempos. Por otro lado, Fnatic le mete un repaso totalmente histórico a BDS. BDS que decide en las dos partidas que van a poner a Rooster por delante de Skyling y meter una paliza y matarlo. De nada sirve, porque mientras eso pasa, Razork, que tenía mal los DPIs de su ratón, si ya se lo ha puesto bien y se nota que está jugando mejor por eso. Qué barbaridad eso, es una locura. Puede jugar muy bien. Pobi es simplemente el señor más estable del mundo. No te va a perder una línea, te va a reventar, te va a farmear. O sea, Pobi va a farmear, perfecto, todas las líneas y va a jugar como le pida a su equipo. Y eso ya es una locura, porque tienes Razor que es muy bueno y Upset que es muy bueno. Entonces nada, pues Razor que puede jugar como quiera porque tiene un mid laner que va a hacer lo que él le pida y va a ganar todas las líneas, no ganarlas, pero empatarlas o pillar la prio cuando quiera o hacer lo que básicamente haga falta para que su... ¿Os acordáis cuando se vendía la narrativa de que Niski era un mid laner que venía a mejorar a sus junglas? Pues Pobi es Niski. Pero bien, Pobi cumple lo que promete. ¿Qué más tenemos? Upset, que ha jugado también muy bien. Y Mikix, que está recuperando para mí su nivel de mejor support de Europa. Así que muy, 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 muy buena serie de Fnatic. Muy seria, podríamos decir. Así que muy contento. Yo había dicho que quería que Oscarinin demostrase más en esta serie. Pero no le puedo culpar de que la haya matado tanto, teniendo en cuenta que literalmente Boucada y Rooster han jugado 2 contra 1. ¿Os acordáis? No sé si alguien se acuerda. Pero cuando empiezas a jugar al LoL, las 3 primeras 4 partidas tienes que jugar doble top porque no desbloqueas Smite hasta el nivel 7 u 8 de Invocador.
No sé si sigue siendo así, pero antes era así. Pues literalmente, Rooster y Bocada jugaron doble top contra Oscar y Ning. Bari, that. Y creo que poco más. De la parte de Team 10, Rooster y Bocada de excepción. Bocada se fue gapeado. Rooster, el guatón tan bueno es y no hizo nada. Nook está reventado Bobby. Y Ice, literalmente, haciendo honor a su nombre con el frío hielo. Y Parus, pues. Muy perdido, sobre todo con el. Con el Rakan, tío, no me gustó nada el Rakan de Parus. Y nos quedamos ya con la serie importante que sería el Movistar, Koi, Carmine Corp, donde. Es decir, no me gusta la Aurora Top. Además, la piquean muy pronto y se meten en un lío con una Lilia Top, doble AP, ya no sé qué, tal y cual. Obviamente da igual porque te subes a la Felios, pero. Ya es que ya la cosa de meterte con doble AP antes de la segunda rotación de Vans significa que es imposible que puedas jugar el Fixbot con lo fuerte que está el Fix medio y el Fixbot y te lo quitas tan fácil de la ecuación. Da igual. Para mí, yo creo que un draft. Claro, está baneado. No, no está baneado. Un draft de la primera rotación, Yone Corki, y el Yone puede ir top medio y el Corki puede ir media de carry, tío. Y te dejas para segunda rotación si te quedas el Ziggs o no. Es un poco loco, a lo mejor, un poco inventar de más. No sé, a mí me parece que es una rotación de dos campeones desde el lado rojo demasiado fuerte. Yone Corki y terminas con el jungla, yo que sé, o con el support. Terminas con Skarner o Alistar. Y ya te metes que eso te queda romper doble flex en la segunda rotación. Obviamente te van a banear campeones, pero es que tienes tanto flex que puedes jugar muy cómodo. No sé por qué nadie juega ese tipo de rotaciones en casi ninguna parte del mundo. Me parece que es más fuerte de lo que la gente piensa, tanto los campeones en sí juntos, como sobre todo la rotación de tener un flex tan amplio. Nada, primera partida, Kana, fucking monstruo. Jake también bastante bien, aunque tampoco es que tuviese que hacerlo muy difícil esta partida. Lilia hace counter, pero se la peló al Skarner. Y Caliste con Yunara. Uf, qué bonita esta partida de Yunara, Me gusta mucho Yunara para verla. Segunda partida. Koi dice, estamos aquí, Y Alianceito literalmente, Koi, Koi, Koi. Y pues nada, Mirwin se pone las pilas con Ambessa. Mirwin muestra por fin el mejor Mirwin contra Giants. Tuvo bastantes trufeadas y aquí también en la primera partida, pero esta segunda sí que lo hace bastante bien con la Ambessa y obviamente no había desaparecido ese Mirwin, simplemente estaba de parranda porque está cansado, porque está mamoneando, porque vienen de jugar dos internacionales. Es una muy buena partida para jugar Poppy, aunque no haya tanto dash, simplemente el Shinzao, pero lo hace contra el Shinzao. Luego la ulti es muy buena para poder echar de la pelea a la Annie antes que meta el oso, tal y cual. También contra el Sion, o sea, te permite hacer engage muy fáciles, muy bonitos y divertidos. Es una partida bastante complicada realmente para jugar para Koi, aunque hayan ganado. Tengamos en cuenta que la Jinx tiene mucho rango, que la Lulu tiene muchísimo peel. Y no debería ser tan fácil llegar a la Jinx y sobre todo matarla. Porque tu commit, los campeones, cuanto más commit tienen, menos daño tienen. O sea, no puedes tener un asesino que te salta encima, tanquea y te mata. Entonces, pues eso, la Ambessa le salta encima a la Jinx, pero solo con el tiempo que gana la Lulu, la Ambessa se muere sin matar a Jinx. Lo mismo con la Poppy si consigue llegarle, y lo mismo con el Rakan si consigue charmearla. Entonces, no es tan fácil matar a la Jinx porque no tienes rango, no tienes. La Sivir, vale, puede pegar con el Ricochet, puede pegar con la Q, con el Boomerang, pero no es una locura el rango que tiene para llegarle a la Jinx y tampoco a la Tarilla. Aún así lo juegan muy bien y consiguen ejecutarlo de forma perfecta para que Caliste no pueda jugar las peleas de la mejor forma. La Sivir de Supa para mí es la mejor Sivir de la LEC, lo juegan muy bien y nada, consiguen ganar la partida. Pero no era una partida, no era un draft tan fácil para Koi y consigue sacarlo para adelante. Sin embargo, lo que lo sacas para adelante es este partidón para mí de Jake. O sea, de Jake, perdón, de Kana. Jake el Joya, Vi Pantheon lo tradean cuando Vi y Pantheon son los peores campeones de Jake y el Joya, lo están jugando ellos. Si hubieran tradeado y hubieran jugado Vi el Joya y Pantheon Jake, esta partida podría haber sido una partida de super high level. Pero me hizo mucha gracia lo mala que es la vida de Jake, que no da mejorado el cabezón. Por otro lado, Vlad y Caliste sacan bastante lo que viene siendo las skills, las manos, las ponen al teclado y consiguen ganar. Lo cual me mola mucho. Y Kana, tío, Kana es un bicho, Kana es un monstruo, tío. Es que esta serie, esta partida última para cerrar de Carmine Corp me parece muy buena, tío. Kana es demasiado bueno, tío. Qué rabia me da que se vaya a ir de la LEC en algún momento de su vida. Y ahora que estamos aquí, pues vamos a hablar de los partidos que se nos van a dar la semana que viene. Semana que viene que os recuerdo que será semana de sábado, domingo, lunes. Vuelve en la semana de 16, 17 y 18. Y tenemos, para mí, partidos guays, El sábado están bastante interesantes porque
Koi Navi es jugar a Koi. A todo el mundo le gusta ver jugar a Koi. Heretics SK es pelea en el barro de 0-2 para ver quién puede ser cuarto. El que gane va a ser cuarto 100%. En plan, porque luego a Heretics, por ejemplo, le quedaría enfrentarse a BDS. ¿Dónde está Heretics? Le queda enfrentarse a BDS y a SK a G2. Por lo cual, si SK pierde, va a hacerse el 0-4. Y si Team Heretics pierde, podría aún con BDS hacerse el 1-2, empate, tal. Al ser enfrentamiento aquí, podrían empatar. O sea, si SK gana, podría haber empate por la cuarta plaza aquí, porque los empates por la cuarta plaza se les empatan siempre jugando un mejor de uno. Si SK pierde, Heretics es mínimo cuarto y si gana BDS tercero, ¿vale? Entonces aquí debería ser Koi ganando a Navi 2-0 y Heretics ganando a SK 2-1, porque no creo que sean tan fuertes como para ganar 2-0, porque Heretics está bastante jodido. El domingo tenemos Navi Vitality, también partido interesante, porque debería llegar Navi 0-2 y Vitality 0-1 porque no ha jugado más, y aquí pues podríamos tener la pelea por el cuarto puesto también de la liga. Y luego además tenemos el Fnatic G2 el domingo. El domingo. Hablé ayer con Mellado para el postpartido, aún no me dijo días, pero el domingo quiero ir al postpartido. Gane o pierda Fnatic, el domingo tengo que ir al postpartido, ¿eh? De hecho, ya le dije que sábado no puedo porque sábado estoy ocupado, pero le dije que domingo y lunes voy cuando quiera. Prefiero domingo que lunes o voy los dos, tampoco pasa nada. Fnatic G2. Partido histórico. El mejor partido que queda de la LEC, porque quedan solo 5 partidos y el mejor es Fnatic G2. El segundo mejor sería el Vitality Koi, el Carmine B10, es que ya no quedan buenos, tío. Y luego, pues aquí quién va a ganar. En el Vitality Navi, no sé quién va a ganar, espero que gane Navi. Y es un partido muy interesante por la cuarta plaza del grupo A. En el Fnatic G2 es pelea por la primera plaza del grupo B, donde espero que gane Fnatic. Y va a ganar Fnatic, de hecho, 2-0. Carmine Corp Vitality debería ser un partido trascendente donde Vitality está eliminado y Carmine Corp siempre primero. Y G2 BDS debería ser un partido interesante donde BDS llega 1-1 y G2 también llega 1-1 por ver quién se puede poner segundo. Si G2 aquí pierde, se puede meter en un lío. Por lo cual está bastante interesante este G2 BDS. Entonces, repasamos rápidamente lo que yo creo que va a pasar y el interés de cada partido. Koi Navi, el menos interesante del fin de semana, va a ganar Koi. Heretics SK, pelea por la cuarta plaza del grupo B, va a ganar Heretics. Vitality Navi, pelea por la cuarta plaza del grupo A, va a ganar Navi. Fnatic G2, pelea por la primera plaza del grupo B, va a ganar Fnatic. Carmine Corp Vitality, partido intrascendente, va a ganar Carmine Corp. G2 BDS, pelea por la segunda plaza del grupo B, va a ganar G2. Ay, que me trabé. Que me queda sin agua. Se me secó la gargantúa. Y con... ¿Hace cuánto estoy así desenfocado, gente? Voy, aquí estoy. Y con esto terminamos el repaso de la League of Legends EMEA Championship, que tampoco hay mucho más que repasar, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? La última noticia ya de hoy, que es las entrevistas que ha hecho el señor Skyne a mucha gente. Vale, básicamente Skyne LOL Clips, no sé si es una cuenta YouTube oficial o no, pero bueno. Esta cuenta de YouTube sube clips de Skyne, sube las partidas del Pospi y cosas, o sea, del co-stream. Sube shorts. Yo creo que sí que es un vídeo, sí que es un canal de verdad de Skyne. Sube aquí, por ejemplo, los resúmenes de los partidos y luego sube las entrevistas que consigue hacer en Berlín. Así que nada, vamos a ir viendo las entrevistas, no las vamos a ver todas, o sea, las vamos a ver todas, pero no enteras, ¿vale? A eso me refiero. Así que nada, vamos con la primera, Tío, enhorabuena que es la de Razor, que es la semana pasada. por la victoria. Joder, vaya serie, niño. Día raro, ¿no? Ya ves. Pero bueno, bien, o sea. Ha sido una serie rara, tío. Sí, no, tío. Os he notado muy desconectados, tío. Y sobre todo a ti, que sueles jugar muy agresivo, dominar otro jungla, como es que tu estilo. Sí. Pero te ha apagado. Yo creo haber jugado muy mal esta serie, 100%. Pero no sé, es que no sé qué ha pasado. Creo que la primera partida, el early game ha sido muy jodido para mí. Que he perdido doble el crap por el swap y demás. Y no sé, a partir de ahí la decisión del dragón también ha sido pocha. Y ha sido complicado, la verdad, volver a la partida.
Creo que SEO también ha jugado muy para él, que creo que Suele hacerlo, ¿no? con personajes como Nocturne pues lo tienes que hacer. Pero no sé, la Sejuani también estaba farmeando como un demonio y tal, no sé. Era como que me parecía complicado hacer catch-up todo el rato. Y además los LGMs que hemos tenido han sido patéticos, la verdad. El primero y el segundo, no sé, los Void Crabs, troleada histórica. Y en las scrims, Troleada criminal. en las scrims siempre vamos a head en Ya. early game, tío. Es que encima, objetivos neutrales, han hecho muchos heretics, ¿eh? O sea, Que sí, que esta firmo. partida, esta serie. Es un poco el resumen de la partida contra Heretics, tampoco hay nada que comentar. Vamos a escuchar a ver lo que dice Razor, pero bueno. Si jugar mejor, no podemos ganar. sí, ya, literal. Habéis teamfightado muy bien al final. Eso sí. Eso sí que es cierto. Buah, bro, hay una teamfight. Que yo es que no, ¿Qué creo que has sea hecho? el tío más desgraciado del planeta, ¿vale? En el Nashor, no sé si alguien se habrá dado cuenta, bro. Es la del La Wukong. Yunara no tenía flash. Y tenía la bola de Oriana en mi cabeza, ¿vale? Digo, vale, le voy a flashear a la Yunara cuando se acerque. Tiro la W para volverme invisible y flashearle con la E. Y de repente el Nashor me chupa para atrás. Y pum, ya. Y es justo en el momento que tira la W y me quedo encerrado en el muro de Talilla y digo, es que no puede ser, tío, que sea tan desgraciado, colega. Ay, de verdad. Y al menos. Eso fue una barbaridad, eso fue una barbaridad. Súper bien. O sea, los combos han estado clean, también muy bien Miki también. ¿Cómo ves a Pobi, tío? A mí me parece muy bueno, la verdad. O sea, sé que hay que pulir cosas de gameplay y también de comunicación. Yo creo que más que todo comunicación. Que Claro, porque viene sabiendo poco inglés, ¿no? sabe poco inglés y el problema no es que él no pueda comunicar, que también. Es que a veces no nos entiende lo que estamos diciendo. Y en Ya. screens, pues a lo mejor las cosas son más chill, ¿sabes? Porque puedes hablar más tranquilo y tal, pero en stage la comunicación tiene que ser como más fluida y hay más adrenalina y tal. Entonces, Sí, complicado comprensible. si Hablan más una rápido, más persona acelerados que y no por eso entiende, entiende menos. pues problemas, ¿no? Y claro, habéis ganado el primer mejor de 3. Es un formato muy corto. Comprensible. Un poco de esto Sí. te mola. O sea, es frenético. Sí, no, a ver, me mola, pero joder, es que cada BO3 es súper importante, Literal. eso está bien, porque al fin y al cabo, pues, los mejores de 3 que juegas 9, dices, bueno, vale, los del Estos principio son dices, vale, cuatro. pierdo uno, pues que me dan 8, ¿sabes? Que pierdes 3 mejores de 3 y los fuerte. dos últimos, literalmente, es vida o muerte. Estás cocinado completamente. Sí. Y claro, ahora, tuvisteis no sé si quieres comentar algo de. Lo has comentado ya bastantes veces, pero el cambio de humano, ¿cómo ha sido también la offseason en general? ¿Para ti ha sido dura o ha salido como al final bien para el equipo? Cuéntanos, ¿Cómo lo has Razor. vivido? A ver, yo, después de terminar el Spring Split, yo sabía que algo tenía que cambiar. Y yo, pues tuvimos charlas con el coaching staff y demás, y yo dije que un cambio es necesario. Yo con estos 5 jugadores no voy a querer seguir jugando porque es que estaba perdiendo salud mental. O sea, iba todos los días a la oficina y era pasarlo mal, tío. O sea, no disfrutaba. Y decía, bro, Qué necesito barbaridad, algo, tío. ¿sabes? Necesito cambiar de aires o que algo cambie. Y bueno, sí. Y dije, sí, yo tengo que ser el que, si encontréis un Claro. jungla mejor, pues adelante, exploré el mercado y ya está. Y bueno, yo dije, yo estoy súper motivado, tengo muchas ganas de jugar, pero este equipo no. Pero no hay que jugar con no este equipo. Me gusta Entonces, bueno, tu hemos hecho el razón. cambio Muy de Bobby, buena. que es una personalidad totalmente diferente Total. a Humanoid. Es una persona que está todo el día respirando el LoL, está viendo partidas, jugando al LoL constantemente y me comunica mucho, me habla. De Es el cómo mejor, quiere Bobby, es el jugar, mejor, tío, es el tema drafts mejor. y tal. Lo Con quiero. Humanoid era totalmente diferente, ¿sabes? Sí, como Que Humanoid. o sea, no es que no nos llevásemos mal, yo me llevo súper bien con él, pero no. La cosa no cuajaba en game, ¿sabes? No, llegaba un punto en el que no nos hablábamos tampoco para estar en la misma página, pero bueno. ¿Crees que os va a faltar ese? Porque entiendo que Humanoid a nivel de experiencia shot calling era un peso importante. ¿Crees que vais a sufrir eso? ¿Es algo que tenéis que trabajar ya o no es algo tan importante? No, así es, vamos a ver, jugar al la LoL cosa 50 es, años, Humanoid también, tenía Razor, una forma hostia. de ver el juego y nosotros jugábamos de esa forma. Aunque muchas veces no estuviésemos de acuerdo y tuviésemos muchas discusiones en reviews, yo estaba de acuerdo en muchas cosas, pero en otras no. Entonces, ahora con Humanoid, que no tiene esa mentalidad, no tenemos esa mentalidad de jugar, y como Bobby, que estamos dices. encontrando nuestra manera de jugar, cómo queremos jugar. Y bueno, la verdad es que estamos mejorando bastante, pero creo que aún queda mucho trabajo por hacer. Me estoy ilusionando la barbaridad. Me estoy ilusionando de verdad. Vamos a ganar la LEC, tío. Bobby va a traer la primera Fnatic desde tanto tiempo. No me lo puedo creer. Me jode un poco porque no vamos muy bien de tiempo en el Exacto. sentido de que se decide todo o nada en este split y si Literal. pierdes en 3 semanas, probablemente no vayas a mundiales, ¿sabes? Es súper rápido. De Ya. hecho, el 26 en Madrid son las finales ya. O sea, Ya. en un mes y 2 semanas. Ya. Pues, Vamos a ganar la bueno, LEC. bueno, Vamos a bueno, ganar la creo LEC. que va Vamos bien. a ganar la LEC. Nada, bro. Iván. Un Vale, placer. Caña, ¿qué tal estás? Bien, ya mucho tiempo de vacaciones. Ya me estaba aburriendo. Sí. Tienes ganas de currar, ¿no? A ver, lo que pasa es que este split es muy corto. ¿sabes? Ya, tío, cualquier mínimo error, cuidado, eh. Cualquier cosita que pase, ya está. Hoy tenéis partido guapo, eh. Sí. Hoy es partido de Ay, me protagonistas, están eh. llamando, tío. Un momento. vamos a ver, ¿Por qué nosotros- cojones me están llamando? Sí, un momento. Nada, tío. Me llaman por cualquier tontería ya. Siempre es lo mismo, ¿sabes? De plan, depende. Si damos pena en stage o no. Ya. Literal, A es ver eso. qué Ya, comenta ya, esto. en screens bien, ¿no? Y tal, o sea, habéis Sí. tenido buena práctica. Sí. A ver, en general sí. Tampoco está Koi no está entrenando aún. Y bueno, tampoco vamos a entrenar, pero yo creo que nos viene bien que jugamos su primer partido. Pero Ya, es buen timing para vosotros. ya, ¿no? Estoy de acuerdo. más hoy, mañana es muy importante. Porque KC yo creo que están fuertes. Ahora mismo creo que deberían estar más fuertes. Bueno, es difícil que no estén más fuertes que Koi, ¿no? Porque Koi no ha entrenado aún. Ya. Ya, claro. Entonces, y ellos sí que han empezado muy temprano también. Pero entonces, para mí, más que este, es súper importante que ganemos mañana. Si ganamos hoy, simplemente las puertas para el top 2 se abren. Ya. El top 2 Bastante. está muy OP. Sí, 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 el es top muy 1, OP, top 2, es gente, muy está. No tiene sentido, porque muy OP. con un mejor de 5 te metes en el mundial. Sí, sí. Que es Y una barbaridad. No, y a ver, y es un mejor de 5 donde si quedas top 1 juegas contra Fnatic, en principio.
Y Fnatic se ha visto ayer que Fnatic no está está un en su poco... mejor Deo para Fnatic está un Aguiloto, poco Deo cojardo, para sí, sí, Aguiloto, porque Deo para además, Aguiloto, tío. Qué barbaridad de con comentario. un cambio importante, el de Humanoid, Ya. que es alguien vocal, se te puede liar. A ver, nosotros arriesgamos mucho este grupo, en plan de salir de Fnatic, pero también sabemos que si no quedamos último, nuestro enfrentamiento de Hostia, se playoffs debería escuchan ser de más fácil fondo fans de BDS, pero si hay 3. que cualquier enfrentamiento que tenemos en nuestro grupo. Hmm. Porque yo creo que los 3 peores equipos de la LEC ahora mismo están en el otro grupo. Los 3 Peores, sí. peores, ya. Navi, no, espera, es el grupo de... Claro, es el grupo, No, es el pero- grupo de... A ver, Sí, dos están sí que jugando. está el BDS, peor o sea, ¿has visto equipo. la partida? Sí, sí, porque está hablando de Heretics, de BDS y de SK. Quizás Heretics y BDS pueden pelear con Navi Vitality, pero SK sí que es el peor 100%. Tío, no hacen nada. Nada. Pero es que no hacen nada. Nada. Pero es que nada. No, pero... Se hace el atacán por detrás de oro No, se SK. hace el atacar y no hace ni crossbar ni nada. mientras Wukong se está farmeando los campamentos de top. Pero digo, pero esto en Superliga lo puedo llegar a entender, pero en la LEC Ya, no. que no tendrían que pasar estas cosas. Vale que tal vez haces atacán, haces crossmap, te sale mal, No, pero ok. hay cosas de BDS que dan mucha Pero risa. es raro porque BDS era muy bueno cuando tenían a Adam, cuando tenían a Sheo, eran un buen equipo top A 3 ver, sólido. Y yo creo que ahora mismo Heretics es el equipo que es, en mi opinión, por Sheo. Entonces yo creo que Sheo tiene que tener mucho mérito. ¿Sabes? Cuando ves la trayectoria de un jugador y ves cómo ha quedado BDS después de cambiar a Sheo, y ves cómo está Heretics con Camilo, con Stent, con Carlson como rookies, y Sheo jugando de locos, y ayer, en mi opinión, outperformeando a Razor, para Ya. mí tienes que dar mucho mérito a Sheo. Sí. Y además, no es coña. Yo creo Heretics, si que Heretics para el año que viene debería hacer un rollo Carlsen, Sheo, Mercy, Flacket, Sten, solo cambias a Camilo. ¿Quién tiene en la academia? El Primer Heretics Academy. ¿Quién tiene la academia? Tracing. Puedes hacer Tracing, Sheo, Mercy, Flacket, Stent. Es que la putada es el support, tío. Stent está bien, pero no es la leche. Pero no tienes tampoco recambio. Vamos a subir a Kaiser de nuevo. Mercy sí lo puedes meter por Camilo. Tracing o Carlsen, ambos me valen en top. Mantienes a Sheo y a Flacket. Sí, no me parece una locura. Y si puedes vender a Carlsen a alguien, porque Carlsen tiene nivel de sobra de LEC. no tuviese las solo líneas que tiene, cuidado, Cuidado con ese equipo, Pero es que Camilo te la lía demasiado. Es que te hace cada A ver, camilada. ya, O sea, es ya. histórico. Cada o sea, camilada no puede te ser. Si camela. quieres ser un equipo top 4, Ya. no puede ser que tu midlaner haga esas cosas. A ver, hace parte, ¿no? del aprendizaje. Sí. En plan, Pero claro, como Heretics dice, bueno, el objetivo de Heretics era ir al mundial de cara a principio de año. Claro, es que te Ya, cuesta ya. realmente. A ver, yo creo que eso, en verdad eso es el objetivo de todo el mundo, ¿no? Si le preguntas a Navi su objetivo, te van a Ir al decir ir al mundial. mundial también, ¿sabes? En plan, Ya. lo que pasa es que, por ejemplo, si Heretics no va al mundial y hace otro top 5 y enseña la trayectoria que te he enseñado, yo me quedaría, no digo contento, obviamente, porque no vas al mundial, no te quedas contento, pero te quedas con buenos ojos para lo que es el futuro. Sí, más o menos, pero me parece que es un poco fracaso igualmente. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? ¿Te escuchas bien? Sí, escucho bien. Todo Siguiente, a ver qué dicen por aquí. Gracias. La verdad es que es loco que estas partidas sean como tan importantes, ¿no? En plan, el regular split. ¿Cómo lo vivís? Los mejores de 3 los vivís en plan de. Vale, sea, tenemos que ganar esto 100%, ¿no? Esto muy es el raro, en plan, Fnatic porque contra jugamos quién. 4 partidas. Sí. y es Contra una BDS, ¿no? partida superimportante No, contra porque SK. quedan dos. Entonces, no sé, me parece muy loco el formato. Esto es entrevista Sí. post Bueno, Fnatic pasa SK, por ¿eh? esa tensión, ¿no? No te puedes permitir perder. O sea, estáis a full en todos A los ver, partidos. Sí, claro, y me parece que también es bueno para... O sea, me parece que es muy malo para los equipos más flojos porque no tienes tiempo tampoco a De hacer, mejorar, no sé, sí. un step up loco en 3 semanas. ¿Cómo habéis visto el equipo? Porque contra Heretics sufristeis un poco. Un poco bastante. Un poco bastante, ¿verdad? sí. Y Joder. ahora contra SK, la verdad, no sé si lo que opinas tú, pero creo que SK están muy flojos. Muy flojos, nivel que es raro el nivel. No sé si tú lo ves así. SK no ganaría Mea Masters, ¿eh? No hemos jugado contra ellos en scrims ni nada, pero se decía que no iban muy fuertes. Y por lo que has tampoco. visto ahora en stage, o sea, A ver, me parece que no proponen mucho. no proponen, ¿no? Van, Ya. SK dejan- no ganaría Mea Masters ni de yo ayer coña. juego contra BDS, la partida, la segunda creo que fue. Sí, Que fue... no hacen nada. O sea, no, de hecho, fue o sea, somnífera. en la primera o sea, partida. Para dormir, es una locura. En mi chat me decían, ni me he dormido, sí. No, en plan, es Z, Y os estáis haciendo el atacán, tío, y se vaquean. O sea, es como que A no ver. están haciendo nada en el mapa, porque un equipo bueno G2 te va a hacer un crossmap, si no No, puedes sí, contestar claro, el atacán. el ataque normalmente se contesta, pero también te digo que es muy complicado para ellos jugar contra nuestra compa una vez vamos por delante, contra Maokai, Jace, entrar, contra Bardo, pero sí, obviamente no estaban jugando muy bien. Te quería preguntar sobre la última compo, porque, o sea, no sé si estáis contentos con la composición, porque entraba muy solo el Yone, ¿no? Tenéis una compo muy buena de pokeo, pero Pobi como que realmente el quiere jugar en sideline, tal vez. Porque claro, tenéis el Maokai, Jace, no, sí, Ezreal, pero claro, el Yone quiere entra. Esto me da igual, Pobi, ya ha pasado muy mucho tiempo de estable, eso. ¿no? Yo lo he definido como A ver, estable, es Pobi. decir, está cumpliendo muy bien. Pobi es literalmente un Las 8, todo estrategias siempre, muy es la básicas, leche. porque es un montaje, lo que hemos visto hasta ahora. Como A ver. que cumple muy bien, ¿no? Me parece que es una persona como muy ordenada, me Sí. parece que juega muy bien la fase de líneas y como que hace los pasos correctos. Sí, ¿sabes? sí, En muy plan, metódico, ¿no? Sí, y por eso no creo que se le vea hacer un, yo que sé, combo de Yone increíble, plan súper visual, así que digas, joder, este tío mecánicamente es increíble, que me parece súper bueno mecánicamente, pero Sí. no necesita hacer esas cosas, me parece que no quiere arriesgar a trolear la partida si puede ganar poco a poco, ¿no? Además que vuestro equipo... Johnny juega full, yo sé Johnny, Pobi juega full coreano, full coreano. Es un carry, ¿sabes? Entonces, tampoco tal vez necesitáis un midlaner exageradamente protagonista en vuestro equipo. No, A menos como y, sabéis de fuera. y me parece que es bastante protagonista igualmente, en plan, porque me parece que saca mucha ventaja en fase de líneas, al menos en Yo lo que le hemos quiero hecho ver, hasta ahora. yo le quiero ver contra Caps. Ya contra un Hombre, claro, medio, qué ganas este medio, domingo, ¿sabes? qué ganas este Entonces, domingo, qué ganas pero este bueno, estoy súper contento con domingo. él y me parece que también
para el inglés que tiene, me parece que habla mucho y también intenta mejorarlo, porque igual tú piensas que un coreano cuando viene no habla mucho y tal, y está como más cohibido, pero él desde el principio como que hablaba bastante y aunque se equivoque y eso intenta expresarse, y me parece que eso ayuda también a que mejore mucho el Eso inglés. es muy bueno. Y está muy guay. ¿Y cómo estás tú ahora, tío? Porque la off-season sé que tuviste movidas, entonces fue una off-season rara, ¿no? Y con cositas. Entonces, a nivel Muchas personal, cosas. ¿cómo fue para ti? ¿Cómo estás ahora? Y a nivel del juego, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A nivel personal, la verdad es que el split anterior y la off-season y eso fue raro, fue durete, la verdad, para mí. No estaba contento para nada, estaba bastante deprimido con todo y bueno, estaba esperando para ver si seguía y tal. Pero ahora me siento mucho más cómodo en el equipo, la verdad. Siento que puedo jugar o jugar lo que Son quiera y muy sentirme interesantes estas como quiera, entrevistas de entonces estoy Sky, ¿eh? bastante Qué contento con el bueno el equipo. Sky Me siento cómodo en hablando y Berlín, diciendo tío. todo lo que pienso, en plan, me siento mucho mejor en el equipo. Antes te en sentías general. un poco cohibido, tal vez, por lo que comentas. Me parece que antes no me sentía bien hablando porque daba un poco igual a veces. Ya. Bueno, poco a poco, pues a menos o lo que sea. Pero bueno, ahora me siento muy bien, que es lo importante. Aunque hoy no creo que haya jugado súper bien, pero bueno, mi equipo ha smurfeado, o sea que sin problema. Pues nada, o sea, creo que te tienes que ir y nada. reclaman. Sí, te reclaman, así que muchas gracias, tío. Aquí Muy tienes buena a entrevista de Gracias Oscar. por- No dice nada, por venir. pero mete insight, que es lo que importa, ¿no? ¿Todo bien? ¿Se te escucha? ¿Aló, aló? ¿Todo bien? Mama. A ver, Yoji. Mama chat. Mamá, chat, ¿qué tal? Yo chat. Ahora te A ver. tienes que con el yo chat. ¿Qué tal, tío? Sinceramente, muy contento, hemos ganado. No, Eso victoria es antes, superimportante. o sea, antes no pasaba, antes cuando jugábamos mal no se podía ganar. Y hoy, jugando todos mal, porque no había uno que ha jugado bien. O sea, literalmente no había uno de nuestro equipo que hoy ha jugado bien y aún así hemos ganado. O sea, eso dice mucho, ¿sabes? En todo momento sabíamos que la partida se podía ganar, aunque había momentos que estaba más dura. Incluso el Game One veíamos cómo ganarlo, aunque iba duro Bueno. de pelotas. Yo, chat, W's in the chat. Que te quería preguntar también, porque hemos tenido bastante Lo del debate Joya es una aquí. locura, tío. Si el Joya fuese streamer, sería, vamos, el segundo mejor streamer de bueno, LoL después de no, Flacker. A ver, no te creas, porque ese draft tienes que dividir a su backline. Entonces su backline en esa partida era Noriana y no era Ethereal, era Chaya. ¿Qué comenta ahí? Ellos tenían Chaya, ¿verdad? Entonces, o sea, Chaya va bien, sí, pero el problema es que cuando te cae un Pantheon con ulti, un Galio con ulti, un Sion te cae con ulti y tal, creas mucho espacio para Ethereal para poder hitar. Entonces, aunque no tengamos tanto daño como tal, en un front to back obviamente nunca ganaríamos. Entonces eso es cierto, ahí nos falta daño, pero a la hora de matar una Chaya o matar una Oriana nunca falta el daño. De hecho, en las tiempos lo que pasaba es que el Galio era el que mataba a la Chaya, porque la Chaya focusaba el Sion, le caía un Galio del cielo, yo mataba a la Oriana con Supa. Entonces, es una partida en la que nunca tienes que hacer un front to back, siempre tienes que buscar matar a los carries, entonces no te falta daño. El Sion va duro. Sí, pero claro, o sea, el tema de ese draft, si no me equivoco, es eso, justo lo que dicen el Sion, tío. Porque sí, puedes matar a los carries, pero luego, aunque no hagas front to back, tus carries tampoco van a tanquear, tampoco van a aguantar vivos por cómo estás jugando las fights. Y eso hace que luego te quedes pelea de monos y esos monos son más fuertes porque el Sion está rotísimo. No, el campeón está turbo. Está turbo. O sea, ha metido una ulti Mirwin a 4 que ha one-shotado Pero todo. que Mirwin, si te fijas, juega para combo montage. En plan, Literalmente no- está ganando montaje de pero todo. que no engajea una vez él. En plan, él nunca es el primer engage que le gana el focus y los demás tal. No, ni con Sion. El tío es combo montage. En plan, espera a que la fight esté creada y No, dice, chicos, pixel perfect. ulti a 4, ulti a 4, Q3, W, no sé cuántos. Y victoria súper importante, Javi. Sí. El formato es frenético y pelotas. Haber perdido Sí, esta partida se te complica el top 2. A ver, Y es súper importante. sí, Cuando no, tienes que ganar sí, 100% por mañana. Sí, no. Sí, esta partida es o sea, súper importante. es crucial, y sobre todo por lo que tú dices con el formato también. Nosotros creemos que vamos a hacer un ramp up. En plan, hemos empezado por el Sí. lo más lento, ya que obviamente venimos de un calendario muy duro. Pero no hay excusa para, sinceramente, lo mal que hemos jugado hoy. O sea, consideras que habéis jugado muy mal. Considero que hemos jugado mal. No voy a decir muy mal, porque al fin y al cabo hemos ganado y creo que en los momentos importantes hemos hecho lo que teníamos que hacer para ganar, genuinamente. Pero no estoy contento con las partidas, con ninguna de ellas. O sea, ha sido desastroso, cuanto menos en la fase de líneas, cómo hemos controlado spots. Muchas cosas en sí han salido muy mal. En plan, las fights que decíamos, yo les digo, creo que en las 3 partidas había un momento en el que muerto. En plan, antes de Pues contestar sí que han jugado mal, sí, eso es verdad. Tampoco hay mucho más que decir, han jugado mal, pero ganaron igual, que es lo que importa. En este caso. Entonces, creo que también ser autocrítico ahí y decir, en plan, eso no es aceptable este nivel para mí, para lo que estamos haciendo. Pero quitando eso, bien. O sea, digo, en plan, creo que ganar hoy era muy importante. Mañana, Kakor. Kakor, que se les ha visto ordenados. Dentro de lo que caen sus partidas, bastante ordenados. No sé si obviamente las habrás visto. Sí. No, a ver, yo creo que Kakop y Giantex, la verdad que están a un nivel muy parecido. O sea, Giantex ha mejorado mucho, siendo realistas. El problema de Giantex es que yo quiero ver cómo performan con tiempo presión, porque son jugadores que... Yo creo que se ha fallado eso, ¿eh? O sea, vosotros todo lo contrario. Sí, Está con el flow pecho frío otra vez. Yo no creo que haya pecho friado, simplemente ya en Texen no han Entonces, sabido sí, terminar la yo creo que lo que partida, hay, pero Giantex no ha por pasado pecho equipos frío. Creo que de los grandes, simplemente no han pero jugado bien y por eso digo, punto. no creo que Kakop sea mucho más En parecido a momentos Giantex, creo que clave. Kakop y Giantex están a un nivel muy parecido. Por Creo que los entendimiento de dos cómo están querían en jugar la una partida, más pero que que tampoco por que se pecho esté, friar. tal, darnos cuenta de lo que nos está pasando ahora cuando jugamos en stage, ya que es muy diferente scrims. En scrims estamos jugando mucho mejor que esto. Entonces, ¿Qué aprendizaje te llevas del MSI y WC? O sea, ¿crees que el equipo ha crecido mucho? muchísimo. Creo que tanto el MSI como el IWC es una ventaja muy grande para cualquier equipo. O sea, tienes mucha práctica en... O sea, que el cansancio vale la pena. O sea, el hecho de que te está Depende de cómo lo usemos, porque yo ahora mismo te estoy diciendo que sí, pero imagínate que perdemos hoy, perdemos mañana y de repente estamos 0-2 peleando por los playoffs, ¿sabes? Entonces ahí, obviamente no te vale la pena, pero con una victoria tan importante, y ya te digo, depende de cómo lo usemos, pero en principio, si lo usas bien, el conocimiento es demasiado bueno. O sea, porque han sido, ya te digo, en plan, un mes y pico de streamear contra los mejores equipos del mundo, se ha creado como un micro meta, ¿sabes? Sí. Como tú mismo lo has vivido, Sí, ¿sabes? sí, sí, En el sí, que ya me he contado, sí. generalmente o te adaptas rápido o mueres, y eso que nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos un mal momento, no supimos arreglarlo. De hecho, yo mismo me considero que tuve un muy mal MSI, pero para la eSport World Cup lo pude arreglar. En la eSport World Cup creo que lo hice mucho mejor. Entonces, hay que ir, es eso, en plan, se saca mucho de este tipo de interacciones, pero tienes que saber utilizarlo. Yo tengo mucha confianza. Tengo muchas ganas de partir mañana contra Kakor. Tío, en el chat están diciendo pide el pantalón para mañana. Tío, es que mañana te una sección y no tengo pantalones, tío. Eso son los vaqueros. ¿Cómo? ¿Mañana tienes que hacer qué? Una sección de España, Francia, otra vez y necesito unos pantalones, tío. Será que ahora lo necesitas, yo te lo puedo dejar. Si te vienes a la oficina, yo te lo dejo. Luego lo hablamos, pero Ah, es que, Pero tío, vaqueros. No, hay más sí, cosas que estés interesantes. bien. Látigo de Sí, Melcheta, a muy ver. bien, ya te digo, hoy nos va a caer una... Pues va a caer
un poco de látigo, ¿no? Hoy viene bronca, La verdad que no está Bueno, hoy ese fin de hubo Cuando bronca. has ido al saludo era en plan, Hombre, pues ya sé lo que me espera. O sea, yo, chat. Alguien llame a la policía hoy, por favor. pues nada, si quieres darle un mensaje al chat. El Y para chat. despedirte que ya estamos. Yo, chat. Un mensaje para el chat. Muchas gracias por los ánimos a todos. Mensaje para el chat, me la pela. Bienvenido, Gax, tío, ¿qué tal? Uy, Gax, 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 Gax. Ponte un poco más por aquí. Entrevista del ¿Todo comandante. bien? ¿Todo bien? Espérate, ¿te subo? Espera, hola, hola. Espera, ¿ahora? Hola, hola. Ahí está. Perfecto. Si quieres comentar algo de la serie, pero... Bueno, creo que hemos preparado muy bien. Esto Creo que es sabíamos todos post que iban a paliza hacer un momento. BTS, esto es Sabíamos post que junglas paliza fuertes, jugando BTS. juntos en la misma línea, sabíamos que iban a quedar mucho top lane. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo como equipo hoy. Creo que el segundo draft, por ejemplo, no ha sido tan bueno porque el Jace nos jodía la compo y no hemos podido picar engage. Bueno, anyway. Habéis contado con el Yorick, en teoría que es un buen matchup, ¿no? Así que... Y yo creo que también hemos jugado la compo muy bien, utilizando la ulti de Poppy para sacarlo fuera, Sí. hacer dragones y simplemente jugar objetivos. Creo que hemos jugado muy bien. hoy. Yo te quería preguntar también algo que también mucha gente se pregunta, cambio muy importante en el de Humano, tuvisteis una offseason muy movida y tal. A ver, Y tengo la cuéntame sensación otra vez que de no sé Poppy. si me equivoco, pero me da la sensación de que Poppy juega muy ordenado y Humano yo creo que era todo lo contrario, os volatilizaba un poco las partidas, tanto para bien como para mal. Entonces, Sí, desde un punto de vista sí, más sí, sí, estratégico, 100%, ¿cómo estás 100%. viendo también las skills el cambio de Poppy? A ver, creo que la manera en la que ve Poppy el juego y la que lo veía Humanoid es similar, pero creo que el trabajo que pone Poppy fuera del juego, en hablar con el equipo, en dar su punto de vista, incluso in game, o sea, lo habéis visto antes, creo que no para de hablar todo el rato. Es muy vocal, sí. Diciendo, quiero pushar esta wave, me quiero mover, tiene un turno, no sé qué. En plan, todo eso lo hace perfecto. Y creo que ahí es el gran cambio en el que él realmente está ayudando al equipo a entender cómo quiere jugar el juego. Y obviamente hoy se ha visto, creo que hemos hecho en el segundo game un gran trabajo sobre Sideline. Estaban todo el Muy rato agrupándose y estaban pushando las dos sides, entonces era muy raro para ellos. Pero sí, obviamente, por eso lo fichamos, ¿no? Que yo lo vi en scrims y dije, joder, igual no es el mejor jugador mecánicamente ahora mismo, pero con cómo ve el mapa, cómo lidera el equipo, creo que es una buena opción y bueno, creo que está funcionando bastante bien. Sí, Sí, y también sí, lo cómo lo estás está. viendo en skins, porque tú ya llevas mucho tiempo en la LEC, has visto muchos mid laners, tanto a Caps como a Jojo grandes, bueno, incluso trabajaste con uno de los mejores mid laners de Europa, entonces tú en el Yo no contexto es por europeo, nada, ¿cómo pero ves a Poppy? mi narrativa sigue pagando dividendos, ¿eh? Humanoid pesetero, vago, maleante. Porque claro, viene de la Academia de T1, ¿no? De la segunda división de Corea. Él ha dicho, bueno, antes cuando te he preguntado que se ve como mejor mid laner de Europa, entonces no se la ha dicho en coña, ¿no? Pero ¿cómo... Tienes razón, es el mejor minero de Europa ahora mismo, Yo creo Poppy. que, por ejemplo, hoy en línea no ha ido tan bien, creo que ha troleado bastante level 1, 2, 3. Sí, que algo se le ha subido, Talía estaba 2, Sí, estamos trabajando mucho ese tipo de cosas, incluso ayer estuvimos hasta por la noche viendo muchos matchups y tal. Pero creo que es un chico que trabaja mucho y creo que a pesar de que puede cometer errores en fase de líneas, luego pues lo hace mejor. Ahora mismo, yo creo que en fase de líneas no es el mejor, pero creo que como entiende el juego y como entiende la sideline, creo que está a nivel de Caps también, creo que Caps es muy bueno en eso. Pero cabe decir que creo que en línea ahora mismo Jojo va volando. Esa es mi opinión. Jojo. Sí. ¿En cuanto a qué? No, o sea, A ver, es como... que yo he visto a Jojo muchas screens porque fui a la MSI con él. Jojo, cuando quiere jugar, es una puta locura. Ujú. Tiene un talento muy tocho, en Silent es muy bueno. Pero lo que me está gustando mucho de Poppy, sí que es lo que siempre estoy comentando en el Quest Team. Creo que aún le faltan las pruebas de verdad, ¿no? Jojo, Caps, o sea, le falta enfrentarse contra Vladi también. Le faltan esos grandes enfrentamientos, pero está jugando clínico. Y es que con Humanoid a veces os veía un poco que ahora le gankean, lo matan en Silent porque quiere esta oleada, como esos errores que como tú ya sabes descolocan un poco el equipo en cuanto a tiempo. Y lo estoy viendo muy bien, entonces, ya con esto, no sé si matemáticamente estáis por top 2, yo creo que... Yo diría que sí. Yo diría que sí. Entonces, claro, te quería preguntar un poco cómo ves al equipo, si realmente, no sé, un poco de sensaciones, ¿no? De cara a vuestro objetivo, que es el mundial de ganar la LEC. ¿Cómo estás viendo al equipo cuando sensaciones? Tenéis poco tiempo, ¿no? Para adaptar a Poppy. Así que... Bueno, ahora tenemos la semana que viene G2, luego Y se tenemos acaba. una libre, luego otra libre más porque no hay LEC, y Hostia. luego playoffs. O sea, son... Ya, hay Tenéis mucho tiempo todavía. A mí 2 semanas libres me dan mucho miedo. Tú ten en cuenta que ganas o no a G2, da igual, quedas primero o segundo, da igual. Te enfrentas o a Koyo o a Carmine. Pero que tienes 2 semanas de promedio de parón. Siempre que pasan parones, la gente lo pasa mal y vienen medio desconectados. Tío, y llegas del parón para jugar un mejor de 5 que te clasifica al mundial. A mí eso me mete miedo. A mí me mete miedo ese mejor de 5 porque vienes de 2 semanas de parón. Si lo ganas, estás en mundial, pero si lo pierdes, ya te metes en un lío de tener que jugar la run por abajo. Tienes que llegar a la caja mágica en Madrid y ahí jugar el viernes el mejor de 5 que te clasifica al mundial. Me da mucho miedo eso de tener 2 semanas seguidas sin jugar, ¿eh? Yo creo que esta semana, en comparación a la anterior, ha sido muy buena en cuanto a, ya no solo a ganar games o no, sino a la cosa que estamos practicando, cómo estamos aprendiendo, las conversaciones que tenemos con mi equipo, y creo que se están enseñando en stage, así que simplemente hay que seguir trabajando así, a pesar de si ganamos o perdemos en scrims, pues hacer las cosas bien. Ya lo comentó Oscar el otro día, de hecho, que tuvimos una entrevista con él, que por lo que me estás contando, ahora podéis trabajar mucho mejor, ¿no? O sea, por lo que me estás comentando tú, ¿no? O sea, tenéis una ética de trabajo y un ritmo y una dinámica mejor, ¿no? Que Sí, el pasado. sí. Yo creo que todavía hay cosas que mejorar, creo que se podría estudiar el League of Legends mucho más, creo que hay que poner no más horas en solo queue, sino más horas en hacer reviews de las partidas o ver otras regiones. Creo que eso es lo que nos falta para entender. O sea, creo que el problema que tenemos es que no entendemos map states a veces. Ya. No somos capaces de reconocer si tenemos que defender, si tenemos que tradear, ese tipo de cosas. Y a veces no es solo ni el equipo, sino que a lo mejor un individual en algún momento no se entera Y no eso está te cambia todo el y no mapa. está en el sitio correcto. Exacto. Entonces, creo que es simplemente más estudiar que Ok, jugar. en mi opinión. entiendo. Y también, ¿cómo ves tú también a... Se habla mucho de las botlings, ¿no? HT ¿cómo- Mickey, cómo de contento la estás mejor con botlane de la HT LEC. Mickey? Son dos veteranos, para mí son jodidamente buenos. ¿Cómo lo está haciendo su trabajo y tal en contexto de botlane select? Creo que vemos, al menos yo veo los drafts un poco diferentes en botlane sobre las prioridades que tenemos, pero como confío tanto en ellos, en los matchups que ellos conocen, no tenemos ningún problema en dar los campeones que nos pidan. Obviamente, si nos dejan Varus Open, lo vamos a Hostia piquear. puta, es que lo del Varus, tío. Es ¿Cómo tienes que dejarte Varus Open? Es una barbaridad, línea, tío. Ya, bueno, pero sí, no sé, no tenemos problema en dar recursos a la botlane, sino para hacer lo que hacen Sí. la mayoría de games. Y claro, ya es más para contarte un poco desde fuera, pero claro, cuando estás drafteando y se han pillado doble carry móvil contra Jarvan Rumble, Ya.
hablabas un poco de lo de estudiar el juego, conocimiento y tal. ¿Tú cuándo ves eso, tío? O sea, y sé sincero, porque también puedes decir, bueno, pueden haber solucionado esto con Thresh, lo que sea, que os lo han baneado Sí, luego. mira, Pero es un poco criminal, ¿no? cuando han piqueado a Felios 1-2, nos hemos quedado así. Bueno, han picado a Sion y a Felios, lo cual es bastante raro porque juegan mucho para top lane, entonces que piques en un tanque era un poco... Y además contra Varus, es que no va a ser fácil. Ya. O sea, Y cuando han picado a Felios he dicho, tienen dos opciones, o piquear Taliyah en 3 o piquear 3, que es lo que tienes que hacer para solucionar el draft. sí. Y de repente han picado a Víctor y hemos dicho, ok, pues... Sí, teoría histórica de draft, tío. El draft es una locura de draft de 10. Ellos piquean Jace, nosotros picamos Pero Poppy a Cir. eso le pasa mucho, tío, porque Taliyah está bien y Nuke la juega, o el Thresh. Pero ¿qué pasa? El problema más grande de BDS para mí es Nuke, ¿vale? El año pasado, cuando tenía el problema con Adam, Sheo, Nuke, el problema de BDS, aunque fueran buenos, era que Adam pedía recursos, Nuke pedía recursos, y Sheo, que también quiere recursos, tenía que ser o el perrito faldero de Adam o de Nuke. Y eso hacía que el equipo tuviese como un spliteado. Jugaba muy bien porque tenían a Ice abajo, que Ice Labrov, que no pedían recursos, jugaban y luego eran buenos en mid late. Y el problema del equipo era que Sheo tenía que estar haciendo balance entre uno y otro. Ahora el problema que tiene BDS es, ya no tienes que hacer balanza porque el top lane no es para tanto, sobre todo eran con Jenax antes y ahora con Rooster, y juegas como quiere Nuke. ¿Y qué hace el cabrón de Nuke? Te pide un Víctor que entra fatal en el draft, y te pide jugar magos de control, y te pide jugar a escalar, y te pide jugar más lento en metas que no se puede, o con campeones que no se puede, o contra equipos que son mejores que tú y que no puedes jugar de esa forma, y al final lo que pasa es que acabas siempre perdiendo porque el fucking Nuke te pide jugar de una única forma, es más unidimensional que un folio en blanco. Y eso te perjudica muchísimo el equipo. Que también no son buenos cambios contra Jace y no tenemos engage sin el Ornn, entonces ellos también habrán pensado. Y luego se han baneado el Ornn, ¿no? Claro, Ahí está. entonces ahí, pues cada equipo a veces trolea el draft y es lo que hay. Ya, pero es que se han un poco. Es que incluso picando el 3 en 3, luego bueno. Tienes que jugar contra Varus, tampoco puedes marchar para el 3. Efectivamente, Es una no, mierda. vas a estar jodido. O sea, solucionaros un poco, pero vas a estar jodido. Es que no podía jugar. También habéis sacado la lista en 4-5, que eso me parece muy inteligente, porque le sacas la herramienta que podían tener ellos buena. A ver, está OP, el champ. Está muy OP, tío. Bueno, ¿tú sigues jugando solo Q o qué? Que va, yo ya no tengo tiempo. Casi juego alguna que otra vez, pero... El Alistar está turbo, ¿no? Sí, sí. Está... Lleva estando turbo un año y pico. Ya. Incluso ahora la NFA 7 da... Tú, Oscar, porque ahora que vosotros estáis pudiendo trabajar bien y no sé, me está flipando Poppy, tío. Creo que... Poppy es muy solos bueno. Y eso mola. Al menos es lo que se ve desde fuera. Sí, sí. Yo creo que, pues eso, como que haya venido Poppy y esté empujando al equipo a querer ver su manera de cómo jugar al juego. Aire fresco y... Se nota mucho el aire fresco y el mood es muy bueno. Desde el principio con Razors también jugar mucho dúo, entonces se lleva muy bien. Su personalidad, digamos que se ha adaptado muy bien al equipo, ¿no? Sí. Y el inglés es que, más o menos, muy bien. Tuvimos entrevistas con él y utilizó un translator. No sé por qué he hecho translator. He hecho la tuya, tío. Tú eres un translator. Qué barbaridad. Un traductor. Y yo al principio dije, wow, no quiere hablar inglés, me parece raro, pero cuando estaba en el equipo una semana, chilling. Muy bien. Habla mucho, dice sus pensamientos sin problema. Muy bien, muy bien. Así que no sé, tío. Muchas gracias por haber venido, tío. ¿Ya Ojalá está? te veamos en el Mundial y poco más, tío. Yo quiero jugar contra vosotros en el bot 5 Ya. Nada, ¿cómo? Otra vez el Joya. O sea, no sé, ¿quieres que te dé mi feedback desde fuera? No es Vale, coña, creo que vale. jugáis muy bien el mapa, tío. De verdad lo digo, O sea, el mapa y tal, el cómo os movéis por el mapa, waves, el cómo gestionáis los objetivos, sidelane. Esto es del domingo. Buah, es que me da mucha rabia verles hablar en plan. El Caliste diciendo que las fights eran muy fáciles para él, las fights. Qué rabia. A ver si lo ha hecho más difícil, bro. Hoy han sido ellos. Ellos hoy han tenido mejores momentos y por eso nos han ganado. Pero creo que, en verdad, hemos perdido nosotros la gran mayoría de los games. En todos los games teníamos ventajas por simplemente existir, por simplemente jugar el mapa como sabemos. Sí, sí. Literalmente les sacamos ventajas en todos los momentos, pero no hemos sabido convertir esas ventajas en ganar las fights. Entonces nos merecemos perder, es lo que hay. Pero me da mucha rabia por lo dicho. Este tercer game era muy free. También estoy muy frustrado conmigo mismo. El alma de dragón cuando me la han robado. Ya, el pero me la han ¿crees que es autositiado. culpa tuya? O sea, a ver, si A entra ver, un jungla, tío, 50-50, ¿no? A ver, Sí, si pero puedes eres pensar en la Panteón, de eres Pantheon, tal. Panteón, entonces Claro, eso ya depende de lo que no pienses. tenían siquiera, en el alma no teníamos por qué siquiera forzar un 50-50, podíamos dejar que viniesen hacia nosotros, tenemos la posición, tienen que estar en un mal spot, pero al ser Pantheon pensaba que me lo iba a llevar, lo hago mejor, igual que en Atacán, ahí le doy la mano al rival, pero sí, ha sido un poco la dinámica de estas partidas, es muy frustrante haber perdido así, pero nos lo merecemos y sinceramente también voy a ser positivo y pensar que nos viene bien este tipo de derrotas porque nos van a hacer trabajar más duro, ya que nadie está contento otra vez con lo que hemos hecho hoy. Se ha demostrado, creo que a la vez es importante, que hemos jugado muy bien el mapa. Había un, verdad, sí, el sí. mapa de la Poppy, diría que les hemos empezado a sacar oro. Incluso yendo por detrás a veces, oro, Sí, sí, o sea, silent, íbamos por- waves, todo el rato, sí. Entonces hay cosas positivas, pero sí. Frustrado con haber perdido esta serie contra Kakor, de la forma en la que hemos perdido, pero oye, toca seguir trabajando. Toca seguir trabajando y os veo muy bien después de los internacionales, de verdad. Creo que el MSI y la WC, porque también es lo que mucha gente de fans de Kakor en redes están diciendo, tío, que nos están ganando entrenando 3 días, porque claro, lleváis muy pocos entrenando por el horario de los MSI y tal. Entonces, de verdad os lo digo, Pues eso, gente, llegaron bastante sólida, es lo que cansados. hay, pero a nivel de cómo estáis jugando el mapa y orden, es que de verdad creo que habéis hecho muchos más errores mecánicos Sí, que de posicionamiento del mapa, pero de verdad. O sea, de hecho, de verdad lo digo. ayer como hoy, hay gente que, o sea, nos ha pasado creo que 2 veces, que hemos flasheado en el sitio. O sea, hemos flasheado yendo a línea. ¿Cómo que hemos flasheado en el sitio? Yo creo que es Cuando esa, línea tío, de pasamos, comentario. Son errores que es lo que tú dices, o sea, ¿cómo nos puede pasar esto? O sea, Claro, es mecánico, tío, es echarle partidas. está aquí Muste8 en el chat, que probablemente hace, no Claro, flashea por ahí, ¿sabes? Sí, Pero es eso, o sea, pero es muy frustrante perder la forma en la que hemos Obviamente, perdido. sí, pero sobre todo eso que la gente se quede con eso, que el mapa se está jugando muy bien. Le tenéis que meter horas a solo Q, le tenéis que meter horas en cuanto a, pero de verdad, el mapa, y sobre todo a nivel teórico, que ya no nada más. Sí, tienen, hostia, obviamente, eso lo saben, porque lo tienen en la cabeza y eso no hay que practicarlo. Si tienes conocimiento lo tienes, si no tienes, no lo tienes. La partida, él también ha sido sincero, nos ha dicho, aún así está jugando el mapa. Y Es lo que le importa a él, ¿no? Realmente. Es un coach que. a ver, él lo que le importa es ganar, entonces Bueno, él lo que quiere es ganar la final. Entonces él ve esto y obviamente en parte está contento porque sabe que jugamos el mapa bien, pero a la vez ve problemas de errores tontos, que eso le tilda muchísimo porque algunos errores pueden ser de ego, otros son de tal.
cuando no hacen falta. Si simplemente jugamos el mapa y jugamos lento, ganamos a cualquier equipo, al menos en la LEC a día de hoy. Cuando habéis matado a Yike, tío, jugad el 5 contra 4, bro. No iniciéis. Aunque la iniciación ¿Cuándo? era muy buena. ¿Te acuerdas que has saltado tú a por Yike? Se ha suicidado por la vi. La tenía el Guardian Angel. Ah, sí, claro. Y el Supa ha pegado en la ulti para adelante. Os Sí. habéis Pero calentado. sabes que esa misma fight nos hace un minuto ya ha dicho, aquí podíamos haber ganado la partida. Si matáis a Vi, jugáis el Elder y ellos están Literal. jodidos, no pueden venir hacia nosotros, pero habéis decidido perder la partida, así que os merecéis perder la partida. Ahí está, es justo lo que. Es que la cosa es, si sois muy mente fría, que el engage está bien, o sea, el Sí, engage no, es la el engage era la polla, polla. el engage era la polla, pero ahí eres mente fría, 5 contra 4, Sí, planteas otra vez, no pueden hacer nada. Sí, sí, sacas Pam. Elder, sacas Nashor y ya la partida se les complica una locura. Tal cual, tal cual. Y lo de la Nico, por ejemplo, que he puesto ahí alguien en el chat, sabíamos, creo que eso ha sido culpa mía, Ah. porque sabíamos que, de hecho, yo le he pingado a Yupiun La estaba atacando. que nos iban a flanquear, le ha puesto la bola, lo que pasa es que Yupiun no puede estar ahí con la bola, o sea, Yupiun es el que tiene que hacer, echarles, y en este caso soy yo el que tiene que cubrir el flank, que es muy raro que un jungla tenga que cubrir el flank, porque al ser al panteón tengo ulti para joinear, si la fight está ocurriendo aquí puedo cubrir el flank, y si veo que no hay flank, voy y juego al 50-50. Pero es una situación muy, muy extraña en la que es un jungla, mientras hay un objetivo que tenga que jugar el cubrir el flank, y ahí no lo he reconocido bien, y hemos perdido. Por eso. Y pues nada, tío. Es complicada esa situación, sí. Tío, es que interesante estos comentarios, qué barbaridad. Sabíamos que Corki Ah, estaba qué muriendo. putada, tío. Irwin estaba gritando en plan, we come in. Pues Ya. pensábamos que la podíamos Ahí ganar 4 super 5. No, o sea, super lo hecho bien. Ahí en verdad no tenemos por qué forzar de más. O sea, les hemos pusheado away. En plan, podemos limpiar la wave de bot, pushamos medio y una vez más tenemos bot medio. En boost, verdad nos sí, volvemos qué y locura, tío. pusheado, Qué pero comentarios más este interesantes partido saliendo del Joya, ya, o sea, Mirwin lo ha visto claro, ha coleado para adelante y pues ha salido mal, pero sí. Pues eso, tampoco te quiero sacar mucho tiempo, tío. Creo que estáis trabajando de puta madre, ¿verdad? Lo digo. Creo que no es coña, creo que es el mejor League of Legends en cuanto a estatus de mapa. No hablo mecánicamente, digo el cómo os movéis por oleadas, porque yo compartí mucho tiempo con vosotros en MSI, sé lo que habéis trabajado. Entonces, de verdad, desde ese punto interno para el externo, se está notando el trabajo y también creo que la gente lo sepa. Obviamente, soy el que primero que está jodido por perder contra Corp. Vais a acabar ganando 200%. Y tampoco te quiero sacar más tiempo. Si quieres despedir todo el stream, te me hace ilusión, tío. Claro que sí. Despídelo tú, dile al chat, Yo, lo chat. que quiera. Pues dile lo que quiera, pero a mí no me digas nada, porque eso me interesa cuando hablas de League of Legends. También, ¿sabéis quién habla de League of Legends? Yo. La gente de YouTube. Seguidme en Twitter, en Twitch, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en MySpace, en LinkedIn y